A las 3 de la madrugada, el millonario viudo encontró a su empleada llorando junto a su hija de 7 años. Lo que ella reveló esa noche cambió el destino de todos. Eran las 3:08 de la madrugada cuando Gerardo se despertó sobresaltado. Al principio no entendía si el sonido venía de su sueño o de la realidad. Parpadeó varias veces, tratando de ubicar dónde estaba. Todo estaba oscuro en la habitación, excepto por la tenue luz del pasillo que entraba por la puerta entreabierta. No escuchaba nada, pero había algo raro en el ambiente. Se sentía tenso, como si el aire pesara más de lo normal. Pensó que tal vez Camila se había levantado. A veces la niña se despertaba en medio de la noche con sed o por alguna pesadilla. Se sentó al borde de la cama, se puso la bata encima del pantalón del pijama y salió descalzo al pasillo. El piso estaba frío. Avanzó en silencio, sin prender ninguna luz, guiándose con la poca iluminación que venía desde el patio. Cuando se acercó al cuarto de su hija, el corazón le dio un vuelco. La puerta estaba abierta por completo. Dio un paso más, y ahí la vio. Julia, la muchacha de limpieza, estaba sentada en una esquinita del cuarto, con la cabeza agachada y los hombros temblando. Lloraba en silencio, como si no quisiera que nadie la escuchara. Gerardo se quedó parado, confundido, sin saber qué hacer. Julia llevaba trabajando con ellos apenas 3 meses. Siempre era puntual, muy seria, casi no hablaba, pero jamás había hecho algo fuera de lugar. Que estuviera ahí, en ese momento, en el cuarto de Camila, lo desconcertó por completo. «¿Qué haces aquí?», preguntó él en voz baja, cuidando no despertar a su hija que dormía profundamente en la cama. Julia se sobresaltó al escucharlo y se levantó como si le hubieran lanzado agua fría. Se secó las lágrimas con las manos, temblorosa, y empezó a hablar rápido, como si necesitara explicarse antes de que la corrieran. «Perdón, señor Gerardo, perdón. No quería asustarlo ni hacer algo malo. Yo tuve una pesadilla muy fea y no sé por qué, pero me desperté con una sensación horrible, como si algo fuera a pasarle a la niña. No sé qué me pasó. Solo sentí que tenía que venir a verla, que tenía que asegurarme que estaba bien». Gerardo frunció el ceño. No entendía nada. ¿Una pesadilla? ¿Y eso la había llevado a entrar a su casa en plena madrugada? ¿A meterse al cuarto de su hija dormida? Pero al mismo tiempo, había algo en la cara de Julia que no le parecía falsa. No actuaba. Se le veía el miedo de verdad en los ojos. Las manos le temblaban. Tenía la cara roja por el llanto y la respiración entrecortada, como si viniera corriendo desde muy lejos. «¿Soñaste con ella?», preguntó él, todavía confundido. «Sí, fue muy real. Soñé que usted y Camila se iban en el carro mañana, como me había dicho, y que el carro chocaba. Usted moría, y la niña también. Yo estaba parada en medio del camino gritando, pero nadie me escuchaba. Fue horrible. Desperté llorando y sin pensar. Vine directo a verla. No sé por qué. Solo sentí que algo malo iba a pasar». Gerardo no sabía cómo reaccionar. Había algo extraño en todo eso. Parte de él quería pensar que era una locura, que era solo una mujer alterada por un mal sueño. Pero también había algo en su mirada que lo detuvo. No era una actuación, no era un capricho, era angustia de verdad. Julia se llevó las manos al rostro otra vez y murmuró algo entre dientes, pidiéndole por favor que no pensara mal de ella, que no quería perder su trabajo, que no estaba loca. Solo necesitaba asegurarse de que Camila estuviera bien. Le suplicó que no hiciera ese viaje, que no se subiera a ese carro. Gerardo se quedó un momento en silencio. Volteó a ver a su hija, que dormía tranquilamente, abrazando su osito de peluche. Tenía el cabello revuelto y las cobijas medio caídas. Luego volvió a mirar a Julia. No sabía qué pensar, pero algo en su interior le decía que debía hacerle caso, aunque fuera una tontería, aunque no tuviera sentido, aunque no creyera en sueños o presentimientos. Algo dentro de él le gritaba que cancelara el viaje. «Está bien», dijo al fin. «No vamos a ir a ningún lado mañana. Vete a descansar, Julia». Ella parpadeó, sorprendida. «¿En serio?». «Sí, no tiene caso arriesgarnos, aunque sea solo un presentimiento». Julia asintió lentamente, todavía nerviosa, y salió del cuarto en silencio. Gerardo se quedó unos segundos más mirando a su hija. Luego cerró la puerta con cuidado y regresó a su habitación. Le costó trabajo volver a dormirse. No dejaba de pensar en lo que había pasado. ¿Por qué una mujer como Julia, seria, callada, que nunca había tenido una actitud fuera de lugar, haría algo así? ¿Por qué aparecerse en plena madrugada, llorando, con una historia tan loca?
Tal vez había algo más detrás. Tal vez no la conocía tan bien como creía. Tal vez tenía razones para sentir ese miedo. O tal vez, de verdad, le había salvado la vida sin saberlo. Lauro salió temprano, como siempre. Le gustaba ir al mercado antes de que se llenara de gente y el tráfico lo retrasara. El plan original era que ese día llevaría al señor Gerardo y a Camila a Valle de Bravo, donde pasarían el fin de semana en la cabaña. Pero la noche anterior, sin entender muy bien por qué, Gerardo canceló todo. Le pidió a Lauro que no preparara el coche grande, solo que fuera por unas frutas, pan y café para la casa. Lauro no preguntó mucho. Sabía que en esa casa los cambios de planes eran normales desde que la esposa del señor falleció. La niña era tranquila, pero el señor se notaba aún muy marcado por todo aquello. De todos modos, pensó que le convenía llevarse el carro grande, porque necesitaba cargar varias cajas. Así que salió con la camioneta blanca, la misma que estaba destinada para el viaje que ya no sería. No llevaba prisa, iba con la radio encendida, cantando bajito, aprovechando que la avenida estaba casi vacía. Aún no amanecía del todo. El cielo tenía ese color entre morado y naranja que aparece justo antes del sol. De pronto, en una calle lateral, sintió un leve golpeteo. Pensó que había pasado sobre algo, pero el coche siguió como si nada. 2 minutos después, cuando estaba por dar vuelta hacia una de las avenidas principales, escuchó un ruido seco, fuerte, como si alguien hubiera estallado un cohete justo debajo de él. El volante tembló en sus manos y sintió cómo la camioneta se iba hacia un lado. ¡Carajo!, gritó, y trató de controlar el coche. Frenó con cuidado, pero igual se fue de lado. Las llantas chillaron. Un coche que venía detrás tocó el claxon con fuerza y apenas logró esquivarlo. La camioneta se subió al camellón y chocó contra un pequeño poste metálico que sostenía una señal. El golpe no fue brutal, pero lo suficiente como para que Lauro se golpeara el hombro contra la puerta. Lo primero que hizo fue quedarse quieto, tratando de entender si estaba bien. El corazón le latía como loco. Respiró hondo y movió las manos, luego el cuello, luego las piernas. Todo estaba en su lugar. Salió del coche y revisó. La llanta delantera derecha había explotado por completo. Parecía reventada desde dentro, como si algo la hubiera cortado. El rin estaba doblado. El poste había dejado una abolladura fuerte en la defensa. Varias personas empezaron a acercarse. Un policía que estaba en la esquina corrió a ayudar. Lauro explicó lo que pasó, aún con la voz agitada. El oficial llamó a una grúa y a una ambulancia, por si acaso, aunque Lauro insistía en que no estaba herido, solo un poco adolorido del hombro y con el susto metido en el cuerpo. Mientras esperaba, se sentó en la banqueta. No podía dejar de pensar en lo que habría pasado si el coche hubiera ido más rápido, o si la explosión de la llanta lo agarraba en la carretera, con la niña dormida atrás. Solo imaginarlo lo hizo sudar frío. Se frotó las manos, nervioso, y revisó el teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de Gerardo. En la casa, Gerardo se había levantado temprano a revisar unos correos cuando recibió la primera alerta de la aseguradora. Movimiento brusco detectado en la unidad. Luego vino la llamada del oficial de tránsito. La camioneta había tenido un accidente en la esquina de División del Norte con Pilares. Lauro estaba bien, pero el carro no. Gerardo soltó el celular sobre la mesa con una mezcla de alivio y miedo. Se quedó ahí, sentado, mirando al vacío, hasta que sintió que algo se le apretaba en el pecho. El mismo carro, la misma hora, el mismo día. Si no hubiera cancelado el viaje, si no hubiera escuchado a Julia, él y su hija habrían ido en ese coche. Con toda seguridad, Camila siempre se quedaba dormida en el asiento trasero. Él manejaba, siempre lo hacía, y si eso hubiera pasado en la carretera, la historia sería otra. Se levantó sin pensar, subió las escaleras casi corriendo y entró al cuarto de Camila. La niña seguía dormida, con el osito entre los brazos. Gerardo se sentó a su lado en la cama. La miró largo rato, acariciándole el cabello con una mano temblorosa. No quería ni imaginar lo que pudo haber sido. Cuando bajó a la cocina, Julia ya estaba ahí, lavando unas tazas. Al verlo, se puso tiesa. No sabía si él estaba molesto, si pensaba correrla, si iba a decirle algo por lo de la noche anterior. Gerardo no dijo nada al principio. Caminó hacia el refrigerador, lo abrió, lo volvió a cerrar, como si no supiera qué hacer. Luego la miró. «Julia, ¿puedo preguntarte algo?» Ella se dio la vuelta, secándose las manos con un trapo. «Claro, señor. ¿Tú soñaste que era esa camioneta? ¿La blanca?» Julia bajó la mirada. «No sé el modelo, pero... sí, era grande, blanca,
Como esa. Gerardo se quedó callado. Luego caminó hacia la mesa y se sentó. No podía dejar de pensar en cómo había empezado todo. Si no se hubiera despertado en la madrugada, si no hubiera ido al cuarto de Camila, si no la hubiera encontrado a ella ahí, si no le hubiera hecho caso, no lo estaría contando. Julia lo miraba de reojo, esperando alguna señal, pero él no decía nada. Solo la observaba con una mezcla de incredulidad y algo más difícil de describir. Algo que estaba muy lejos del enojo o el juicio. Algo que tenía que ver con el miedo que sintió al pensar que pudo haber perdido a su hija. «Gracias», dijo al fin. Julia no supo qué responder. Asintió, apenas. Luego siguió lavando los trastes, como si nada, pero con la mente hecha un torbellino. Él se quedó en la mesa, sin moverse, viendo por la ventana hacia el jardín. Afuera, el sol empezaba a asomar, pero adentro de la casa, todo se sentía distinto, como si algo hubiera cambiado para siempre. El día después del accidente amaneció con un aire raro en la casa. No era que alguien lo dijera abiertamente, pero se sentía, como si el silencio fuera más pesado que de costumbre, como si todos caminaran con cuidado, evitando hacer ruido, como si algo pudiera romperse con solo mirarlo mal. Gerardo bajó a desayunar más tarde de lo normal. Camila ya estaba en la cocina, sentada en la mesa, con su jugo de naranja y su plato de hotcakes. Julia servía el café como todos los días, pero se notaba tensa, como si esperara que alguien le reclamara algo en cualquier momento. No alzaba la mirada, se movía en automático. «Buenos días», dijo Gerardo, entrando al comedor. Camila le sonrió de inmediato, contenta. «Papá, ¿hoy tampoco vamos a ir a la cabaña?» «No, mi amor, mejor nos quedamos aquí. Ya iremos otro día, ¿sí?» La niña asintió, sin preocuparse demasiado. Tenía más interés en ponerle más miel a su hotcake que en discutir el cambio de planes. Julia sirvió el café frente a Gerardo, y sin decir palabra, se alejó a seguir limpiando la estufa. Él la miró un segundo, luego bajó la vista. Algo le incomodaba. No sabía cómo hablar con ella. Desde lo del sueño, desde lo que había pasado con el carro, algo dentro de él se había movido, y no era una cosa fácil de poner en palabras. Quería preguntarle más, entender por qué lo había soñado, por qué se había levantado en la madrugada a llorar en el cuarto de su hija, pero no quería asustarla, ni incomodarla. Tampoco quería que pensara que él creía en cosas raras, pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que había pasado. Después del desayuno, Julia se metió al cuarto de lavado. Gerardo se quedó en la sala, haciendo como que leía un correo en el celular, pero en realidad estaba pensando en ella, en sus palabras, en la manera en que le temblaban las manos cuando hablaba, en cómo fue la única en advertirle de algo que realmente ocurrió. Pasaron varias horas así, sin hablarse mucho, cruzándose en el pasillo de vez en cuando, Julia limpiando rápido, sin quedarse mucho en un solo lugar, Gerardo en el estudio, mirando papeles, pero sin poder concentrarse, hasta que, por fin, al caer la tarde, cuando ya no aguantaba más el nudo en el pecho, la buscó, la encontró en la habitación de servicio, doblando ropa. «¿Tienes un minuto?», le preguntó desde la puerta. Ella levantó la cabeza despacio. «Sí, claro». Él entró, se paró cerca, pero no demasiado. No quería que sintiera que la estaba acorralando. Se quedó parado, sin saber por dónde empezar. Julia lo notó y bajó la mirada. El silencio volvió a colarse entre los dos, denso, incómodo, pero no hostil. Era como si los dos supieran que había algo que debía decirse, pero nadie se atrevía. «Quiero entender lo que pasó», dijo al fin Gerardo, rompiendo el hielo. «No te estoy acusando de nada, solo quiero entender». Julia apretó una toalla que tenía en las manos. «No sé si pueda explicarlo. No es algo que entienda ni yo. Intentémoslo», dijo él. Julia lo miró de frente, por primera vez en el día. Tenía los ojos cansados, con ojeras marcadas, como si no hubiera dormido nada. «No fue la primera vez que me pasa algo así», dijo. «Desde hace años, a veces tengo sueños que luego se parecen demasiado a la realidad. No todos, no siempre, pero hay veces que es como si lo que veo se estuviera anunciando, como si el cuerpo supiera antes que la mente». Gerardo la escuchaba, atento, no con cara de burla ni de duda, sino con ese tipo de interés genuino que aparece cuando alguien está tratando de entender algo nuevo. «¿Y eso te ha pasado muchas veces?» «Unas cuantas. Con mi hermana, con mi hijo, con gente cercana». «¿Y qué soñaste exactamente la otra noche?» Julia tragó saliva. La pesadilla era horrible. Usted iba manejando. La niña iba atrás, dormida. Todo se veía muy normal. Pero de pronto, la llanta explotaba. El carro se iba contra un muro.
Yo lo veía todo desde fuera, como si estuviera parada en la carretera gritando. No podía moverme. Todo era lento. Vi sangre. Vi fuego. Vi cómo usted intentaba proteger a la niña con los brazos, pero se quedó callada. No pudo terminar la frase. Gerardo sintió un escalofrío. Era demasiado parecido. Demasiado exacto. Gracias por decirme, dijo en voz baja. No todos se habrían atrevido. Julia le sostuvo la mirada un segundo, pero luego la bajó otra vez. No lo hice por valor, señor. Lo hice porque el miedo me ganó. Porque no podía quedarme en mi cuarto sabiendo que algo iba a pasarle a Camila. A usted. Ni siquiera sé si fue correcto lo que hice. Solo reaccioné. Lo fue. Créeme que lo fue. Volvieron a quedarse callados unos segundos. Luego Gerardo suspiró. Miró la pila de ropa doblada y dijo algo que sorprendió a los dos. ¿Te gustaría tomarte el día mañana? Descansar un poco. Salir. Lo que sea. Te lo mereces. Julia negó con la cabeza. Suave. Prefiero quedarme. Me siento más tranquila aquí. Está bien, dijo él, sin insistir. Salió del cuarto en silencio. Julia se quedó mirando la puerta un buen rato. Luego dejó la toalla sobre la cama y se sentó. Sentía un peso en el pecho, como si algo apenas estuviera comenzando y ella no supiera si estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, Camila le pidió a su papá que Julia la acompañara a dormir. No quiso decir por qué, solo lo pidió como si fuera la cosa más normal del mundo. Gerardo aceptó. Julia le leyó un cuento corto, le acomodó las cobijas y esperó a que se durmiera. Cuando salió del cuarto, vio a Gerardo recargado en la pared del pasillo. La miró, sin decir nada. «Buenas noches», dijo ella, bajando la mirada. «Buenas noches, Julia». Y cada uno se fue por su lado, sin mirar atrás, pero con la sensación de que todo estaba por cambiar. Esa noche, mientras todos dormían en la casa, Julia no pudo pegar el ojo ni un solo minuto. Dio vueltas en la cama, mirando el techo de su pequeño cuarto sin saber qué hacer con todo lo que llevaba encima. Había recordado cosas que llevaba años tratando de olvidar, cosas que dolían, que marcaban, que seguían vivas en su cabeza aunque fingiera que ya no. No era la primera vez que tenía uno de esos sueños que le revolvían el alma. Tampoco era la primera vez que la realidad se parecía demasiado a lo que había visto dormida, pero esta vez había sido distinto, más fuerte, más claro, más doloroso. Y lo peor no era eso. Lo peor era que la cara de Camila en el sueño se había mezclado con otra cara, una que ya no estaba en este mundo. Volvió a cerrar los ojos, con la esperanza de quedarse dormida, pero en lugar de descanso, lo que vinieron fueron recuerdos, como si su cabeza se abriera y soltara todo lo que había estado guardando. Era una tarde igual de tranquila que muchas otras cuando recibió la llamada. En ese entonces, vivía en una colonia de Ecatepec, en una casa pequeña, de techo bajo y con el lavadero afuera. Trabajaba como ayudante en una panadería. Su hijo, Mateo, tenía 5 años. Era inquieto, alegre, un poco testarudo, pero noble. Le encantaban los carritos, los frijoles con plátano y mirar por la ventana cuando llovía. Decía que las gotas formaban caminos secretos en el vidrio. Aquella tarde, Mateo se había ido con su tía al centro a comprar unas cosas. Julia se había quedado en casa limpiando y preparando algo de comer. Tenía pensado bañarlo, cenar y poner una película juntos, pero nada de eso pasó. Su cuñada la llamó llorando, casi sin poder hablar. Le dijo que hubo un accidente, que un coche se había pasado un alto, que los había embestido, que Mateo estaba muy mal, que lo habían llevado al hospital más cercano. Julia sintió como todo se le apagó por dentro. Corrió, tomó un taxi y llegó al hospital con el corazón en la garganta. Pero ya era tarde. Lo primero que vio fue a su cuñada en una silla, con la cara entre las manos. Luego, el silencio, los médicos, las palabras que no quería escuchar. El coche había chocado justo del lado donde iba sentado el niño. No sufrió, le dijeron. Murió en el impacto. Julia no entendió nada. No quería entender nada. Quería gritar, romperlo todo, devolver el tiempo, desaparecer. Los días siguientes fueron un infierno. El funeral fue pequeño, humilde, con apenas unos familiares. Nadie sabía qué decirle. Todos le hablaban con ese tono raro que usan cuando no saben cómo consolar a una madre que perdió a su hijo. Le llevaban comida, le ofrecían quedarse a dormir con ella, pero nada servía, nada llenaba el hueco. Después del entierro, empezó a tener pesadillas. Soñaba que Mateo se perdía en un mercado, que gritaba por ella en medio de una multitud, que se caía de un puente, que se ahogaba. Y muchas veces soñaba con el momento exacto del accidente,
como si ella lo estuviera viendo desde lejos y no pudiera hacer nada. Con el tiempo, esas pesadillas fueron bajando de intensidad, pero no desaparecieron del todo. Cada tanto, cuando algo le recordaba a Mateo, un olor, una canción, el sonido de una carcajada infantil, el sueño regresaba, con más fuerza. Pasaron los años. Julia cambió de casa, de trabajo, de entorno, todo para no sentir ese dolor tan cerca, pero nunca logró soltarlo del todo. Había días en que podía sonreír, hablar normal, trabajar sin problema, y otros en que el peso era tan fuerte que apenas podía levantarse de la cama. Fue por eso que cuando empezó a trabajar en la casa de Gerardo, se sintió rara al conocer a Camila. Era una niña muy distinta a Mateo, pero había algo en ella, algo en su manera de mirar, en la forma en que se quedaba callada observando todo a su alrededor, que le recordaba a su hijo. Al principio intentó poner distancia, no quería encariñarse, no quería volver a pasar por lo mismo, pero era imposible. Camila era dulce, respetuosa, con una ternura que desarmaba. No tardó en comenzar a seguirla por la casa, hacerle preguntas, mostrarle dibujos. Julia empezó a sentir una mezcla entre cariño y miedo. Le gustaba pasar tiempo con la niña, pero también le dolía. Era como si el corazón se le dividiera en dos. Una parte quería protegerla, cuidarla, reír con ella. La otra solo pensaba en Mateo, en lo que ya no estaba. Y entonces vino la pesadilla, tan clara, tan real, con el mismo escenario del accidente de su hijo. Un coche, un viaje, un golpe, la muerte. Cuando despertó esa madrugada, ya no era Julia la mujer de limpieza, era Julia la mamá, la que había perdido, la que no quería volver a perder. Por eso no lo pensó. Se levantó de la cama, cruzó la casa en silencio y se metió al cuarto de Camila, no para hacer nada extraño, solo para verla respirar, para asegurarse de que estaba viva, para escuchar el sonido de su pecho subiendo y bajando. Y ahí, en la oscuridad, se rompió, porque era como volver a estar frente a la cama vacía de Mateo, porque todo volvía, una y otra vez, sin permiso. Julia no le había contado nada de esto a Gerardo, ni pensaba hacerlo, no porque no confiara en él, sino porque sabía que nadie podía entender del todo lo que es perder a un hijo. A veces ni ella misma lo entendía. La pesadilla de esa noche no fue una más, fue una advertencia. Lo sentía, no podía explicarlo, no tenía pruebas, pero lo sabía. Lo supo en el pecho, en el estómago, en los huesos. Y aunque no lo dijera, aunque actuara como si nada, en el fondo estaba asustada, porque si los sueños volvían a ser así de claros, significaba que algo estaba despertando dentro de ella. Algo que no había terminado de sanar. Algo que todavía tenía cosas por mostrarle. El reloj marcaba las 8:30 de la noche cuando Julia terminó de limpiar la cocina. Guardó los trapos, enjuagó el último vaso y revisó que todo quedara en su lugar. Era de esas noches tranquilas, donde solo se escucha el zumbido del refrigerador, los pasos lejanos en el piso de arriba y de vez en cuando algún coche que pasaba por la calle. Gerardo estaba en su estudio desde hacía rato. Camila ya dormía. El ambiente en la casa era sereno, pero también tenía algo raro, como si flotara una pregunta en el aire que nadie se animaba a decir en voz alta. Julia estaba por subir a su habitación cuando escuchó la voz de Gerardo a sus espaldas. ¿Ya cenaste? Ella se giró, sorprendida. Él estaba recargado en el marco de la puerta, con una taza en la mano y expresión relajada, aunque sus ojos mostraban ese brillo inquieto que le salía cuando estaba pensando mucho. No, todavía no, respondió ella, sin saber si eso era bueno o malo. ¿Te gustaría acompañarme? Pedí algo de comida hace rato. No sabía si ibas a querer, pero pedí de más. Julia dudó unos segundos. No porque no quisiera, sino porque no sabía si debía. Nunca antes había cenado con él. Nunca había pasado del buenos días o del ya quedó el cuarto. Todo había sido trabajo, nada más. Y eso que vivía en la misma casa. Pero al ver que Gerardo la esperaba tranquilo, sin presión, aceptó con un leve asentimiento. Claro, Gerardo le hizo un gesto con la cabeza, y ambos caminaron hacia la terraza. Era una parte de la casa que Julia rara vez pisaba. Había una mesa de madera, unas luces cálidas colgando entre las paredes y un clima perfecto. Ni frío ni calor, solo una brisa suave que movía ligeramente las hojas del ficus grande que decoraba la esquina. Sobre la mesa ya estaban servidos 2 platos con pasta, una botella de vino abierta y una canasta con pan. «No te preocupes», dijo Gerardo, notando su incomodidad. «Solo quiero platicar un rato.
A veces hace falta hablar con alguien diferente. Julia se sentó despacio, sintiéndose un poco fuera de lugar. No por la comida, ni por la terraza, sino porque no sabía cómo actuar ahí. No quería pasarse de confianza, ni parecer fría. Era raro. Estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Comenzaron a comer en silencio. Gerardo se servía vino, Julia prefería agua. Los cubiertos chocaban suavemente contra los platos y, poco a poco, el ambiente se fue soltando. «Cuando eras niña, ¿qué querías ser de grande?», preguntó él, de la nada, con tono genuino. «Veterinaria», respondió Julia, casi sin pensar. «Me gustaban mucho los perros. Siempre rescataba a los que veía en la calle. Mi mamá se volvía loca». Gerardo sonrió. «¿Y por qué no lo fuiste?». «La vida. Se atravesó. Cosas. Tuve que trabajar desde muy joven». Él asintió. No preguntó más. No quiso hurgar en heridas que no eran suyas. Pero esa respuesta le pareció honesta, limpia. «¿Y tú?», preguntó Julia animándose. «¿Siempre quisiste ser empresario?». Gerardo rió por primera vez en la noche. Fue una risa corta, pero real. «Para nada. Quería ser piloto, luego chef, luego futbolista, lo típico. Pero mi papá tenía planes para mí desde antes que yo naciera. Y terminé metido en la oficina desde los 23. ¿Te gusta?». «Algunas partes sí, pero otras me pesan. A veces siento que todo lo que tengo me aleja de lo que realmente quiero». Julia lo miró con atención. Esa frase le hizo ruido, porque no venía de alguien que solo se quejaba por quejarse. Venía con peso, con fondo. «¿Y qué es lo que realmente quieres?». Gerardo se quedó mirando su copa unos segundos. Luego la giró entre los dedos antes de contestar. «No lo sé, pero últimamente tengo la sensación de que lo estoy empezando a entender». Julia no supo qué decir. Se sintió incómoda, como si la respuesta la incluyera sin decirlo. Cambió de tema. «La pasta está rica». «Sí, la pedí de un lugar nuevo». «Me lo recomendó Lauro». Julia rió. Le sorprendía que el chofer tuviera buen gusto para la comida. «Lauro tiene buen diente, pero también buen ojo». Gerardo se rió con ella. La conversación empezó a fluir más fácil. Hablaron de música, de lo mucho que a Camila le gustaban los cuentos con animales, de lo ridículamente caros que eran los zapatos escolares, de lo raro que es dormirse en paz después de un susto. «¿Duermes bien?», le preguntó él, de pronto. Julia negó. «No siempre. Hay noches que sí, otras no tanto. Desde hace unos años me cuesta apagar la cabeza». Gerardo la miró con interés. Quiso preguntar más, pero se contuvo. Había algo en su mirada que le decía que no era momento. Julia terminó su plato y dejó el tenedor sobre la servilleta. Luego miró a su alrededor. Las luces colgantes, el olor del pasto mojado, el aire fresco. Todo se sentía tan diferente a su rutina diaria que casi parecía otro lugar, otra vida. «¿Te pasa seguido?», preguntó de pronto. «¿Eso de sentir que hay cosas que no podemos explicar?». Gerardo la observó, sorprendido. «Antes no, pero últimamente sí. Después de lo que pasó con el coche, no dejo de pensar en cómo habría terminado todo si tú no me hubieras dicho lo que soñaste». Julia bajó la vista. «A veces tengo miedo de esas cosas. No quiero que la gente piense que estoy loca». «Yo no lo pienso», dijo él serio. «Al contrario». Se quedaron callados unos segundos. Esta vez el silencio no era incómodo. Era como si ambos supieran que habían cruzado una línea invisible, que ya no estaban en el mismo lugar donde estaban antes de sentarse a cenar. Gerardo se levantó, recogió los platos y los llevó a la cocina. Julia lo siguió con la mirada, pensando si todo eso había sido una buena idea. Luego lo siguió en silencio, sin decir nada, y entre los dos lavaron los platos sin mucha conversación. Cuando terminaron, se despidieron con un simple «buenas noches», nada más, ni una palabra de más, ni una mirada cargada. Pero los dos se fueron a dormir con la misma sensación en el pecho. Algo había empezado, y ninguno de los dos sabía cómo iba a terminar. A la mañana siguiente, Julia se despertó más tarde de lo habitual. La cena de la noche anterior le había dejado la cabeza llena de pensamientos. Había hablado más de lo que solía. Se había sentido cómoda, extrañamente tranquila, pero también confundida. Gerardo no era cualquier patrón, y ese momento en la terraza no había sido un simple «gracias por tu trabajo». Había sido otra cosa. Al bajar, la casa ya estaba despierta. Camila desayunaba en la cocina con una tablet frente a ella, viendo caricaturas. Lauro andaba afuera limpiando el parabrisas del coche de repuesto. Gerardo no estaba. Julia saludó, preparó café y se puso a repasar su lista mental de pendientes del día. Iba en eso cuando escuchó el portón eléctrico abrirse.
No le prestó mucha atención hasta que, segundos después, entró caminando una mujer con paso seguro, gafas oscuras y el celular en la mano. Julia, ¿verdad? Julia se volteó al escuchar su nombre. La mujer ya se había quitado los lentes. Era guapa, de unos 30 y tantos, muy arreglada, con un vestido ajustado color vino y el cabello perfectamente planchado. Sí, respondió Julia, sin saber quién era. ¿Puedo ayudarla? Soy Paola, dijo la mujer, con una media sonrisa. Hermana de Montserrat, tía de Camila. Julia sintió un leve cosquilleo en el estómago. No era miedo, pero sí algo incómodo. Había oído ese nombre antes. Gerardo la había mencionado de pasada. Era la hermana menor de su esposa fallecida. Sabía que tenía buena relación con Camila y que iba a visitarla de vez en cuando, pero no la había visto en persona. Hasta ahora. Gerardo salió. Pero no debe tardar, dijo Julia, amable, tratando de mantener la calma. No te preocupes, no vengo a verlo a él, respondió Paola mirando alrededor, como si estuviera inspeccionando. Solo quise pasar a saludar. Hace rato no venía por aquí. ¿Tú llevas mucho trabajando aquí? Julia se limitó a asentir. Unos meses. Ya. ¿Y qué tal? ¿Te han tratado bien? Sí, todo bien, gracias. Paola soltó una risita corta, como si la respuesta le hubiera parecido predecible. Mira que Camila es un amor. Y Gerardo... Bueno, Gerardo es complicado, pero cuando confía en alguien, se vuelve muy generoso. A veces demasiado. Hay que tener cuidado con eso. Julia frunció el ceño sin que se notara. No le gustó el tono. Había algo en la forma en que hablaba Paola que venía con segunda intención, como cuando alguien dice algo bonito solo para soltar un comentario venenoso después. Sí, lo sé, contestó con cautela. Es buena persona. ¿Y tú qué hacías antes de trabajar aquí?, preguntó Paola, como si solo estuviera conversando, pero con un ojo clavado en cada reacción de Julia. Varios trabajos, limpieza, cuidado de niños, cocina en restaurante, lo que saliera. Ya, mujer de 1000 oficios. Eso es bueno. Demuestra que eres movida. Pero también me hace pensar que no te has quedado en ningún lugar mucho tiempo, ¿no? Julia se mantuvo firme. No le gustaba que la estuvieran tanteando. Esa mujer no la conocía. No tenía idea de su vida, ni de lo que había pasado. A veces no depende de uno quedarse. La vida cambia. Eso es cierto, dijo Paola, dando otro sorbo a su café como si todo estuviera bien. Oye, ¿y tú te llevas mucho con Gerardo? Julia la miró, sin expresión. Lo necesario. Trabajo aquí. Sí, pero... me refiero a si se hablan, si él te cuenta cosas, si tú a él. Ya sabes, convivir diario en una casa puede acercar a la gente, y más cuando hay confianza. Julia no respondió de inmediato. La pregunta era clara, aunque disfrazada de charla ligera. Sabía a lo que iba. Nos respetamos, dijo al fin. Eso es todo. Paola sonrió con una sonrisa rara. No era amable. Era como una mezcla entre burla y advertencia. Te lo digo porque yo conozco a Gerardo desde que era casi un niño. Mi hermana estuvo casada con él muchos años. Y sé cómo es. Tiene un corazón grande. A veces demasiado. Le cuesta poner límites cuando alguien le mueve algo. Julia no dijo nada. Quería terminar esa conversación cuanto antes. Pero Paola no había terminado. No me malinterpretes. No tengo nada contra ti. Solo quiero asegurarme de que nadie se aproveche de su bondad, ni de su dolor. Porque aunque ya pasaron años, él sigue muy afectado. Y no quiero que nadie venga a confundirlo justo cuando empieza a salir adelante. Justo en ese momento, se escuchó la puerta del garaje abrirse. Gerardo había llegado. Bueno, dijo Paola levantándose. Me dio gusto saludarte, Julia. Seguro nos volveremos a ver. Caminó hacia la entrada, justo cuando Gerardo entraba con unas bolsas en la mano. Paola, qué sorpresa. Solo pasé a ver cómo estaba mi sobrina. Ya sabes, visita express. ¿Todo bien? Sí, pasa. Quédate a comer si quieres. No, gracias. Tengo 1000 pendientes, pero luego nos ponemos al día. Le dio un beso en la mejilla, muy rápido, y salió como si nada. Gerardo se quedó mirando hacia la puerta unos segundos. Luego miró a Julia, que aún seguía en la cocina, con cara de que algo no estaba bien. ¿Qué te dijo? Nada importante, respondió ella, limpiando una cuchara que ya estaba limpia. ¿Segura? Julia dudó un segundo. Luego asintió. Sí, todo bien, pero por dentro no estaba bien. Esa mujer no era solo una visita cualquiera. Había venido con un objetivo claro, dejarle en la cabeza que no era bienvenida, que la estaban vigilando, que no era parte de ese mundo. Y lo había hecho sin gritar, sin insultar, sin decirlo directamente. Pero lo había dicho todo con la mirada, con el tono, con cada palabra disfrazada.
Julia sabía cómo eran ese tipo de personas. Las había visto antes. Gente que no necesita gritar para hacerte sentir menos, que usan la amabilidad como disfraz, pero en realidad están evaluando cada paso, cada palabra, como si fueras un problema a punto de estallar. Y lo peor es que, aunque no quisiera, sabía que Paola no iba a desaparecer tan fácil. Desde que Paola apareció por la casa, el ambiente se volvió raro. No se notaba a simple vista, pero Julia lo sentía. Era como cuando sabes que alguien te está observando aunque no lo veas, como una espinita en la nuca, una sensación que se clava sin hacer ruido. Paola volvió al día siguiente, esta vez sin avisar. Tocó la puerta con su sonrisa impecable y entró como si fuera parte de la familia, saludando con besos, hablando fuerte, bromeando con Camila. Se notaba cómoda, como si marcara territorio, como si dejara claro que esa casa también era suya. Gerardo no le dijo nada. La recibió con amabilidad, aunque con cara de que no esperaba verla tan pronto. Julia, en cambio, mantuvo la distancia. Hizo su trabajo como siempre, sin meterse, pero sintiendo los ojos de Paola siguiéndola a cada paso. No hacía falta que hablara. Se notaba que estaba pendiente. Por la tarde, cuando Julia fue al patio a recoger la ropa seca, Paola la alcanzó con una taza de café en la mano, fingiendo que solo quería aire fresco. ¿No está pesado el calor hoy? Un poco, respondió Julia, colgando una camisa de Gerardo en la percha. Paola se quedó parada a su lado, dándole un trago a su café. Oye, Julia, te quiero preguntar algo, pero con confianza, ¿sí? Julia levantó la mirada sin dejar de doblar la ropa. Dime, ¿tú te estás enamorando de Gerardo? El corazón de Julia dio un brinco. No esperaba una pregunta tan directa, no de ella. ¿Cómo? Eso, lo que escuchaste. ¿Te gusta? ¿Te estás ilusionando? Julia apretó la camisa entre las manos. Sentía las mejillas calientes. No entiendo por qué preguntas eso. Porque te veo. Y veo cómo lo miras. Y también veo cómo él empieza a mirarte a ti. No soy tonta. Lo conozco desde hace años. Y tú, aunque te hagas la seria, no eres indiferente. Julia la miró, sin responder. Paola se encogió de hombros. No te estoy juzgando. Solo quiero que sepas algo. Gerardo está en una etapa muy vulnerable. Ha pasado por cosas muy duras. Y tú, con tu historia triste, con tu manera de hablar bajito, con tu cara de mujer sufrida, podrías confundirlo. Julia tragó saliva. No estoy confundiendo a nadie. Solo trabajo aquí. Ojalá sigas pensando así, dijo Paola, y luego se fue, dejando la taza vacía sobre la mesa del patio. Julia se quedó paralizada. No sabía si estaba más enojada o más herida. Había algo cruel en esa forma de hablar, en esa manera de meterse con su dolor, como si fuera un disfraz, como si estar rota fuera parte de un plan para atraer la atención de Gerardo. El problema es que algo de razón tenía. No en lo que dijo, sino en lo que insinuó. Julia no se lo había dicho a nadie, pero en los últimos días había empezado a sentir algo extraño cuando estaba cerca de Gerardo. No era amor, no aún, pero sí algo que la hacía pensar más de la cuenta. Una cercanía que no era normal, una confianza que no había planeado, y eso la asustaba, porque no quería meterse en problemas, ni confundir a nadie, ni terminar como el blanco de una guerra que ni siquiera había empezado. Esa misma noche, Gerardo entró a la cocina mientras Julia guardaba los platos del día. Llevaba puesta una camisa clara, el pelo ligeramente desordenado y una expresión relajada. Se veía tranquilo. Ella, en cambio, sentía una nube encima. ¿Todo bien?, le preguntó él al verla tan callada. Sí, todo bien, respondió sin mirarlo a los ojos. ¿Segura? Solo estoy cansada. Gerardo la observó con más atención. ¿Paola te dijo algo? Julia dudó. Luego negó con la cabeza. No, nada. Pero su silencio era diferente. No era el de siempre. Gerardo lo notó, y aunque no quiso presionar, supo que algo había pasado. Paola, por su parte, no se quedó quieta. Al día siguiente, aprovechó que Gerardo salió a una junta para pasar más tiempo en la casa. Jugó con Camila, ayudó a Lauro con unas cosas del jardín, y luego se metió a revisar unas fotos antiguas del estudio. Parecía de lo más normal, pero tenía otro plan en mente. Buscó una excusa para revisar el sistema de cámaras de seguridad de la casa. No todas funcionaban. Algunas eran viejas, pero Paola sabía que una de las que daban hacia la cocina aún grababa de vez en cuando. Era una de esas cámaras olvidadas que estaban conectadas al servidor pero que nadie revisaba. Entró al sistema desde la tablet del estudio, con una contraseña que recordaba de cuando su hermana aún vivía.
Reprodujo algunos fragmentos recientes. Al principio no encontró nada, solo imágenes borrosas, momentos sin importancia, hasta que dio con algo que la hizo apretar los labios. Era una noche. Gerardo y Julia en la cocina. Estaban solos. Él se acercaba, le decía algo. Ella sonreía. Luego él le tomaba la mano. Un momento muy corto, muy simple, pero con una carga que se notaba incluso en el video mudo y de mala calidad. Paola pausó la imagen. La amplió. No se veía un beso. No había abrazos, pero bastaba con ver cómo la miraba. Y cómo ella lo dejaba. No necesitaba más. Apagó la tablet, se recargó en la silla y sonrió para sí misma. Ya tenía lo que necesitaba. Sabía que si quería, podía usar ese video. Podía mostrárselo a quien fuera. Podía ir directo a Gerardo, confrontarlo, o peor aún, hacer que esa escena llegara a oídos de los abogados de la familia, de los socios, de cualquiera que le importara la imagen pública. Tenía un arma, y sabía cómo usarla, pero decidió esperar. Aún no era el momento. Primero quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Julia era más peligrosa de lo que pensó, no solo por su cercanía con Gerardo, sino porque, a pesar de todo, parecía buena persona. Y ese tipo de gente, la que no quiere nada y lo merece todo, era la más difícil de sacar del camino. Paola no planeaba quedarse de brazos cruzados. Ella había estado siempre ahí, cuidando a Gerardo, apoyándolo cuando se vino abajo tras la muerte de su hermana. Ella sí lo conocía, sabía lo que necesitaba, sabía qué le convenía. Y esa mujer, esa empleada que tenía cara de que no rompía un plato, estaba empezando a colarse donde no debía, y eso no lo iba a permitir. Esa noche, la casa se sentía más callada que nunca. Ni siquiera el refrigerador hacía su ruido de siempre. Camila ya dormía. Lauro no estaba. Se había ido temprano a casa de su hermano por una urgencia familiar. Gerardo se quedó leyendo en su estudio. Y Julia intentaba calmar el temblor de sus manos mientras lavaba un par de platos que ni siquiera estaban sucios. No era cansancio, no era tristeza, era miedo. Desde hacía 2 días, las pesadillas habían regresado, pero no como antes. Esta vez no eran imágenes vagas ni recuerdos borrosos. Esta vez eran escenas tan claras que parecía que alguien se las había puesto en la cabeza, con una película bien grabada, con todo y sonido. Soñó que Camila estaba en un parque, sola, que corría, llamando a su papá, pero nadie contestaba. La niña se perdía entre la gente. Julia la seguía, pero no podía alcanzarla. De pronto, todo el parque se vaciaba. Las bancas, los árboles, todo desaparecía. Y Camila también. Entonces Julia despertaba, siempre igual, con el corazón latiéndole en la garganta, empapada en sudor y con esa maldita sensación de que algo iba a pasar. Esa noche, al cerrar los ojos, supo que el sueño volvería. Lo sintió, pero no hizo nada para evitarlo. No quería correr al cuarto de Camila como la vez anterior. No quería parecer loca. No quería que Paola la acusara de seguir metiéndose donde no la llaman. Así que intentó ignorarlo. Subió a su cuarto. Se puso el pants de siempre. Se sentó en la cama y trató de leer una revista vieja que tenía por ahí, pero las letras se le mezclaban. No podía concentrarse. Cada vez que escuchaba un ruido del pasillo, se le apretaba el estómago. Gerardo, por otro lado, también tenía la cabeza en otro lado. Después de la cena, había pasado horas revisando papeles de la empresa, pero no podía dejar de pensar en Julia, en la conversación con ella, en la manera en que lo miraba cuando hablaban, en cómo había evitado estar sola con él después de la segunda visita de Paola. Algo pasaba. Lo sentía. Y aunque quería saber qué era, no se atrevía a forzar una conversación. Cerca de las 11 de la noche, Gerardo subió a su habitación. Ya se había quitado los zapatos cuando escuchó un sonido. No era fuerte, más bien un lamento bajito. Vino del pasillo. Caminó despacio y se asomó al cuarto de Camila. La puerta estaba entreabierta. La niña se retorcía entre las cobijas, con el rostro arrugado y la voz quebrada. No me dejes sola, papá, no. Gerardo entró rápido. Camila, mi amor, estás soñando. Despierta. La niña se sentó de golpe, respirando agitada. Tenía el cabello pegado a la frente por el sudor y los ojitos llenos de lágrimas. ¿Dónde estabas?, preguntó, todavía medio dormida. Aquí estoy. Solo era un sueño. No quería estar sola. Me perdí. Había un parque. Y no te encontraba. Gerardo la abrazó fuerte, sintiendo cómo se le rompía algo adentro.
Era demasiado parecido al sueño que Julia había descrito. Demasiado. Estoy contigo. No vas a estar sola. Todo está bien. Julia, que había escuchado el murmullo desde el pasillo, apareció en la puerta sin que nadie la llamara. Su instinto fue más rápido que su mente. Gerardo la miró y, sin decirle nada, le hizo un gesto con la cabeza. Ella entró sin hacer ruido. ¿Te duele algo, mi amor?, le preguntó, arrodillándose junto a la cama. Camila negó. Solo tengo calor y miedo. Julia le limpió la frente con una servilleta húmeda que traía en la mano. Siempre cargaba una cuando sentía que algo iba mal. Gerardo la observó hacerlo con una mezcla de alivio y extrañeza. Era como si ella supiera antes que nadie cuándo la niña la necesitaba. ¿Te quedas un ratito conmigo?, le preguntó Camila. Claro que sí, respondió Julia, sentándose a un lado en la cama. Gerardo las miró unos segundos más. Luego dijo, voy por un té para ti. A ver si eso te ayuda a dormir mejor. La niña asintió, frotándose los ojos. Mientras él bajaba, Julia le acariciaba el cabello a Camila con movimientos suaves. Cantaba bajito una canción de cuna, de esas que no tienen letra, solo melodía. Camila respiraba más tranquila. Poco a poco, sus ojos se fueron cerrando otra vez. Cuando Gerardo volvió con la taza, Julia ya estaba sentada en una silla, observando a la niña dormir. Está más tranquila, le dijo, apenas en voz baja. Él le dio la taza. Gracias por venir. Yo no sabía qué hacer. No tienes que agradecerme nada. La escuché y vine. ¿Tú también soñaste lo del parque? Julia bajó la vista. Dudó. Sí. ¿Y también te veías a ti misma, sin poder alcanzarla? Julia lo miró de golpe. ¿Cómo sabes eso? Gerardo tragó saliva. Camila lo dijo, con esas mismas palabras. Me lo contó cuando despertó. Julia sintió un escalofrío. No puede ser. ¿Qué está pasando, Julia?, preguntó Gerardo más serio. Esto ya no puede ser solo casualidad. No lo sé, dijo ella. Pero tengo miedo. No solo por la niña, por todo. ¿Miedo de qué? Julia apretó la taza entre las manos con fuerza. De que esto no termine, de que siga viendo cosas, de no poder evitar lo que venga. Gerardo se acercó y le puso una mano en el hombro. Fue un gesto simple, pero fuerte. No estás sola. Julia lo miró con los ojos brillosos. No sé cuánto más pueda manejar esto, Gerardo. Yo sí, le dijo firme. Lo que venga lo vamos a manejar juntos. Ella no respondió, pero su expresión lo decía todo. Por primera vez, sentía que alguien la creía, que alguien no la veía como una mujer quebrada, sino como alguien que estaba cargando algo demasiado grande. Se quedaron ahí unos minutos más, en silencio, con la niña dormida entre ellos y el miedo flotando en el aire como una nube espesa. Nadie lo dijo en voz alta, pero los dos sabían que esa noche no era como las demás. Algo se estaba moviendo, algo fuerte, algo que ya no iba a poder esconderse por mucho más tiempo. A la mañana siguiente, la casa despertó más lenta de lo normal. Camila seguía dormida, profundamente, como si su cuerpo necesitara recuperarse del susto de la noche anterior. Gerardo no bajó a correr como siempre. Se quedó en su estudio, revisando unos correos, pero la mitad del tiempo solo miraba por la ventana, sin leer nada. Julia limpiaba en silencio, como si tratara de no molestar a nadie. La noche anterior los había dejado a los dos revueltos por dentro. Julia no dejaba de pensar en lo que había sentido cuando Camila la tomó de la mano con fuerza. Esa conexión tan rara, tan natural, como si algo las uniera más allá de las palabras. Gerardo, por su lado, no podía sacar de la cabeza que la niña había descrito el sueño igual que Julia, sin que se lo dijeran. Exacto, el mismo parque, la misma sensación, el mismo miedo. A las 10 en punto, Camila se despertó. Bajó las escaleras en pantuflas, con cara de desvelo pero con ganas de hablar. ¿Papá? Gerardo salió del estudio de inmediato. Aquí estoy, mi amor. ¿Julia está? Sí, en la cocina. Camila caminó directo hacia allá. Al verla, Julia sonrió sin pensar. Era como si la niña hubiera traído luz con solo aparecer. ¿Dormiste bien? Sí, respondió Camila, frotándose los ojos. ¿Me puedes hacer hotcakes? Claro que sí. ¿Con miel o con chocolate? Con las dos. Julia se rió y le revolvió el cabello. En ese gesto simple, Gerardo notó algo. No era solo cariño, era cuidado, era instinto. Como si Julia tuviera una conexión con Camila que no se explicaba por el poco tiempo que llevaban conociéndose. Mientras desayunaban, Camila les contó detalles del sueño, que había mucha gente en el parque, que de pronto se quedó sola, que no encontraba a nadie, que una señora la quería llevar a otro lugar, pero no quiso irse con ella, que gritó, que lloró,
que escuchaba a Julia llamándola, pero no la veía. Julia se quedó helada. Eso no se lo había contado a nadie. Ella también soñó que la niña gritaba su nombre. Lo recordó de golpe. Esa parte se le había olvidado hasta que lo oyó de su propia boca. Gerardo escuchaba en silencio. Cada palabra lo apretaba más por dentro. Al terminar el desayuno, decidió llevar a Camila al doctor, solo para asegurarse de que no tuviera fiebre o algo más. Julia quiso ir con ellos, y Gerardo no se lo impidió. Subieron los tres al coche, como si fuera algo de lo más normal, pero no lo era. En el camino, Julia iba en el asiento trasero junto a Camila. La niña le hablaba de su muñeca nueva, de un libro que quería que le leyeran y de que soñaba con tener un perrito algún día. Gerardo los escuchaba desde adelante, sonriendo sin darse cuenta. Cuando llegaron al consultorio, el doctor los recibió con la misma amabilidad de siempre. Revisó a Camila, le tomó la temperatura, la garganta, la presión. Todo estaba bien. Fue solo una fiebre ligera, dijo el médico. Nada que no se resuelva con descanso y líquidos. Gerardo respiró aliviado. ¿Y lo de los sueños?, preguntó. Normal en los niños de su edad. La mente está activa, absorbe mucho. Los cambios, el estrés, incluso lo que ve en la televisión, todo eso afecta. Gerardo asintió, pero no quedó convencido. Sabía que no era solo eso. No esta vez. Al salir, pasaron por una panadería pequeña donde Camila pidió un cuernito con chocolate. Julia le compró otro igual a escondidas y se lo metió en la mochila para más tarde. Ese gesto, simple pero tan natural, le arrancó a Gerardo una sonrisa sincera. De regreso en casa, Camila se fue directo a su cuarto a jugar. Gerardo y Julia quedaron solos en la cocina, recogiendo lo que había quedado del desayuno. «Gracias por venir», le dijo él de pronto. «No tienes que agradecer». «Sí tengo. Me siento más tranquilo cuando estás cerca de ella». Julia lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». Gerardo se apoyó en la barra, cruzando los brazos. «Porque confío en ti. Porque hay algo que no entiendo entre ustedes dos. Una conexión rara, pero real. Y porque aunque no lo diga en voz alta, sé que Camila también lo siente». Julia bajó la mirada, incómoda. «No me gusta hablar de eso. Me da miedo». «¿Qué cosa?». «Lo que siento cuando estoy cerca de ella. No es solo que me caiga bien. Es algo que no me había pasado con ningún otro niño desde...». No terminó la frase, pero Gerardo entendió. «Desde Mateo». Julia asintió. «Apenas». Él se acercó un poco más. «¿Qué sentiste anoche cuando te pidió que te quedaras?». Julia levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. «Sentí que... me necesitaba. Como si supiera que yo también necesitaba estar ahí. Como si... no sé, como si estuviéramos conectadas desde otro lugar». Gerardo se quedó en silencio. No se burló, no lo dudó, solo asintió. «Yo lo sentí también». Y ahí, por unos segundos, se miraron sin palabras, como si todo estuviera dicho. Fue un momento breve, pero fuerte, de esos que no se planean, de esos que solo pasan cuando la vida empuja a dos personas hacia algo que no entienden, pero sienten. Julia rompió el momento bajando la mirada. «Tenemos que tener cuidado, Gerardo». «¿Cuidado de qué?». «De cruzar líneas, de confundirnos, de que alguien use esto en nuestra contra». Él supo que hablaba de Paola. «Ya sé», dijo, «pero si algo he aprendido estos días es que hay cosas que no se pueden ignorar». Julia no respondió, solo asintió. Luego se giró y siguió limpiando la barra. Gerardo se quedó ahí un segundo más, viendo cómo movía las manos, cómo ordenaba los platos, cómo respiraba lento para no llorar. La conexión entre ellos era real, no perfecta, no planeada, pero real, y los dos lo sabían, aunque ninguno quisiera decirlo en voz alta. Aún, la noche cayó lento ese viernes. Había sido un día pesado, pero tranquilo. Camila se durmió temprano, rendida después de pasar la tarde dibujando y viendo películas con Julia. Lauro ya se había retirado. Todo estaba en silencio. Gerardo estaba en la sala, con una copa de vino en la mano, mirando la televisión sin prestarle atención. Las noticias pasaban frente a él como si fueran parte del ruido de fondo. No tenía la cabeza ahí. Pensaba en Julia. Otra vez. Desde la visita al doctor, todo se había movido. Había algo distinto en la forma en que la veía, en cómo la escuchaba, en cómo le hablaba. Ya no era solo respeto, era otra cosa, algo que no sabía cómo manejar. Julia, por su parte, estaba en la cocina, revisando los trastes del día, aunque ya todo estaba limpio. Se quedaba más tiempo del necesario, solo por no tener que pasar por el pasillo donde sabía que estaba Gerardo, y no porque quisiera evitarlo. Al contrario, pero si lo veía, sentía que podía decir algo que no debía, o peor,
que podía sentir algo que no debía sentir. De pronto, Gerardo se asomó desde la sala. ¿Ya terminaste todo? Ella se giró, con una sonrisa cansada. Sí, ya no queda nada por hacer. Él dio un sorbo más al vino. ¿Quieres uno? Julia dudó. No sé si debería... Uno nada más. No te va a hacer daño. Ella respiró hondo. Luego caminó hacia él y aceptó. Gerardo le sirvió una copa, se la pasó y le señaló el sillón. Siéntate un rato. Ya es hora de descansar. Julia se sentó al borde, sin quitarse el delantal. Miró la copa con cuidado, como si tuviera miedo de dejarla caer. Gerardo la observaba sin decir mucho. Solo la miraba, tranquilo, pero con atención. No sé cómo agradecerte lo que has hecho estos días, dijo él de pronto. No hice nada extraordinario. Salvaste nuestras vidas. Y no lo digo por decir. Tú sabes que es verdad. Julia bajó la mirada. No lo hice a propósito. No sé ni cómo pasó. Eso es lo que me impresiona. Hubo un silencio corto. Ella tomó un sorbo de vino. No estaba acostumbrada a tomar. El sabor la hizo fruncir un poco la boca. Está fuerte, murmuró. Gerardo rió. Es que no es de esos dulces que venden en el súper. Julia sonrió también. Se relajó apenas un poco. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él bajando la voz. Claro. ¿Desde cuándo sueñas cosas así? Ella respiró hondo. Desde que murió Mateo. Bueno, incluso un poco antes, pero después de eso fue más seguido. ¿Crees que hay una razón para que tengas esa capacidad? Julia se encogió de hombros. No lo veo como una capacidad. A veces lo odio. A veces me deja sin dormir. A veces me siento enferma. No me gusta hablar del tema porque la gente se burla o se aleja. Gerardo la miró. Serio. Yo no me voy a alejar. Julia levantó la vista. Lo miró por un segundo y luego volvió a bajarla. Sus manos jugaban con la copa, girándola suavemente. El ambiente se llenó de un silencio denso, pero no incómodo. Era como si algo estuviera por romperse, como si el aire supiera que algo estaba a punto de pasar. Gerardo se inclinó hacia adelante, no de forma agresiva, solo se acercó un poco, lo justo para que Julia sintiera su presencia más cerca que antes. ¿Te sientes cómoda aquí? Sí, respondió ella. Más de lo que pensé que me sentiría. ¿Y conmigo? Julia dudó, pero dijo la verdad. También. Gerardo asintió. La miró fijamente. Luego habló, pero más suave. Siento que estamos cruzando una línea. No sé si es buena idea, pero tampoco puedo ignorarlo. Julia lo miró de nuevo. Sus ojos estaban brillosos, como si se debatiera entre mil pensamientos. Yo tampoco sé si es buena idea. Y ahí, en ese segundo en que las palabras se detuvieron y el silencio fue más fuerte que cualquier otra cosa, pasó. No fue planeado, no fue rápido, fue lento, casi torpe. Gerardo se acercó más, sin prisas. Julia no se movió, solo cerró los ojos cuando sintió que él estaba demasiado cerca. El beso fue corto, suave, cargado de preguntas y lleno de respuestas que ninguno de los dos quería decir en voz alta. No fue un beso apasionado, fue uno de esos que se dan con miedo, con duda, con algo que arde, pero no quema. Cuando se separaron, Julia no dijo nada. Se quedó con los ojos cerrados un segundo más. Luego los abrió despacio. Gerardo la miraba con la respiración agitada, como si acabara de tomar una decisión que no tenía vuelta atrás. Lo siento, dijo él bajito. Julia negó con la cabeza. No, no te disculpes. No quise incomodarte. No lo hiciste. Gerardo se quedó en silencio. Ella también, hasta que de pronto se levantó del sillón, todavía con la copa en la mano. Me voy a dormir. Buenas noches. Él se quedó sentado. La vio alejarse, con paso firme, pero no apurado. Cerró los ojos un momento, frotándose la cara con las manos. Sabía que algo acababa de cambiar entre ellos, algo que no iba a poder ocultarse. Julia, al llegar a su cuarto, dejó la copa sobre el buró, se sentó en la cama y se llevó las manos al rostro. El corazón le latía con fuerza, no por el beso en sí, sino por todo lo que venía detrás, por las consecuencias, por el enredo que se les venía encima. No podía dormir, no por miedo, sino porque su cuerpo entero estaba despierto, como si una chispa le hubiera recorrido la piel. Lo que había pasado no fue un error, tampoco fue algo que quisieran repetir a escondidas, fue un aviso, uno de esos que no necesitan explicación. Y aunque ninguno lo dijera esa noche, ambos sabían que ya no había forma de volver atrás. Al día siguiente, Gerardo despertó más temprano de lo normal. La casa seguía en silencio. Caminó hasta la cocina, se preparó un café solo y se quedó mirando por la ventana del patio, como si buscara respuestas en el cielo nublado. Lo que había pasado con Julia la noche anterior lo tenía con la cabeza hecha un desastre. No se arrepentía del beso,
Lo que lo tenía inquieto era lo que venía después. No era cualquier mujer, no era cualquier situación. Julia vivía ahí, trabajaba ahí, y Camila estaba en medio de todo. Mientras él pensaba cómo manejarlo, Paola ya había comenzado a moverse. Ese sábado por la mañana, sin que nadie la invitara, apareció de nuevo, como siempre, sonriendo, fingiendo que pasaba a ver a su sobrina. Pero esta vez venía con algo más. «Hola, ¿puedo pasar?», dijo desde la puerta, con su tono dulce envenenado. Gerardo, que ya esperaba cualquier cosa, se hizo a un lado y la dejó entrar. «Camila aún no despierta. No importa, tengo tiempo», respondió ella, quitándose el saco como si estuviera en su casa. Gerardo no dijo nada. Fue a la cocina, sirvió otro café y se lo llevó sin preguntar si quería. Paola lo aceptó con una sonrisa falsa. «Gracias», dijo, dándole un sorbo. «Oye, tenemos que hablar». Gerardo se cruzó de brazos. Ya se imaginaba lo que venía. «¿De qué?». «De Julia». «¿Qué pasa con Julia?». «No te hagas. Sabes perfectamente a lo que me refiero». Gerardo respiró hondo. «No voy a discutir contigo por algo que no te incumbe». «¿No me incumbe? ¿De verdad crees eso?». «Sí, mi vida personal es asunto mío». «No se afecta a Camila», respondió Paola, levantando la voz por primera vez. Gerardo frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que estás confundido, que estás dejándote llevar por una mujer que apenas conoces, una mujer que trabaja aquí, que vive en tu casa, que está usando el cariño de Camila para acercarse a ti». Gerardo dio un paso atrás. No se esperaba que lo dijera así de golpe. Se quedó mirándola, sorprendido por su tono. «¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando nada. Te lo estoy diciendo de frente. Esa mujer no está aquí solo por trabajo. Se está metiendo en tu vida de una forma que no te das cuenta. Pero yo sí la veo. ¿Y tú quién eres para decirme eso?». Paola sonrió, pero sus ojos ya no tenían nada de dulces. «Soy la tía de tu hija. Soy la hermana de tu esposa. Soy la que ha estado aquí cuando te quebraste, cuando te quedaste solo, cuando no sabías cómo seguir. Y te lo agradezco», respondió él con firmeza. «Pero eso no te da derecho a controlar mi vida». Paola se levantó del sillón y caminó directo hacia el estudio. Gerardo la siguió. Entró sin permiso, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sacó su celular del bolso, lo desbloqueó y abrió una carpeta de videos. «Mira esto». Le pasó el teléfono. Gerardo lo tomó, con desconfianza. Le dio play. Era una grabación de las cámaras de seguridad internas de la casa, justo de la cocina. Una noche, Julia y él. El momento exacto en que se acercaban. El beso. Gerardo se quedó helado. No por el contenido, sino por el hecho de que ella lo tuviera. «¿Estás espiándome?». «No, estoy cuidándote», respondió Paola, cruzando los brazos. Esta cámara seguía grabando. Nadie la había desconectado. Solo la revisé porque sospechaba algo. Y míralo. Ahí está. Gerardo apagó el video y se lo devolvió. «¿Y qué esperas hacer con esto?». «Depende de ti», respondió Paola sin titubear. «Tienes 2 opciones. Terminas esto con Julia, la sacas de la casa y todo se queda entre nosotros. O te atienes a lo que viene». «¿Me estás amenazando?». «Te estoy dando una advertencia. Si esto se hace público, si llega a oídos de los abogados de la empresa, o peor, si alguien cercano a Monse se entera que andas con la empleada, ¿tú crees que no van a usar eso contra ti si hay una disputa legal por la custodia?». Gerardo se quedó callado. No era estúpido. Sabía que lo que decía tenía un punto. Vivía en un mundo donde las apariencias contaban, donde cualquier error podía costarte más que la vergüenza. Y lo peor, sabía que Paola no mentía cuando decía que tenía conexiones para mover todo a su favor si quería. «¿Esto es por Camila o por ti?», preguntó, mirándola directo a los ojos. Paola se acercó, muy cerca. Su voz bajó, pero su mirada ardía. «Es por los dos, porque tú no te das cuenta, pero estás cayendo en algo que no es sano. Esa mujer no es para ti. No tiene nada que ver con tu vida. No es tu mundo. No es tu lugar. No lo fue nunca». Gerardo dio un paso atrás. «Ya no eres parte de esta casa, Paola. Camila es mi sobrina, y nadie te la va a quitar», dijo él firme. «Pero no tienes ningún derecho a venir a dictarme cómo vivir, ni a grabarme, ni a meterte con alguien que no te ha hecho nada». «¿Entonces vas a seguir con ella?». Gerardo no respondió. La duda lo partía por dentro. No quería ceder ante la presión, pero tampoco podía negar lo difícil de la situación. «Yo voy a proteger a mi hija, siempre», dijo él. «Pero también voy a proteger a Julia de este tipo de amenazas. No pienso dejar que juegues sucio. Entonces atente a las consecuencias». Paola agarró su bolso, dio media vuelta
y se fue sin decir una palabra más. La puerta de la entrada se cerró con fuerza. Gerardo se quedó en el estudio, mirando al vacío. Sintió rabia, dolor y también miedo, porque ahora sí entendía que la línea que habían cruzado la noche anterior no solo los unía a él y a Julia, también los ponía en la mira de alguien que no estaba dispuesta a perder. Paola no volvió a la casa durante 3 días. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita, nada. Gerardo no lo comentó con nadie, pero por dentro no podía pensar en otra cosa. Estaba furioso, no solo por la amenaza, sino por la forma en que lo había hecho. Usando a Camila, usando a Julia, usando la memoria de Montserrat. Había cruzado una línea muy delicada, y no se lo iba a dejar pasar. La noche del 4.º día, Gerardo la citó, no por mensaje. La llamó por teléfono y fue claro. Quiero hablar contigo, cara a cara, sin juegos. Esta noche, ven a las 9. Paola no preguntó nada, solo dijo voy. Sabía que se acercaba el momento en que alguno de los dos iba a doblarse, y estaba segura de que no sería ella. A las 9 en punto, el timbre sonó. Julia ya estaba en su cuarto. Camila dormía. Lauro no estaba. La casa estaba en total silencio. Gerardo abrió la puerta. Paola entró con un vestido negro sencillo, el cabello suelto y esa mirada que mezcla seguridad con arrogancia. ¿Dónde quieres hablar? En el estudio. Entraron. Gerardo cerró la puerta con seguro. Paola se sentó como si nada. Él permaneció de pie. ¿Qué es esto, Gerardo? ¿Otra advertencia? No. Es una conversación que ya debimos tener hace mucho. Paola cruzó las piernas. Estaba tranquila. Adelante. Te escucho. Gerardo la observó unos segundos antes de hablar. Ya no tenía duda de lo que sentía, y eso le dio fuerza. Quiero que dejes en paz a Julia. Y a mí también. No tienes derecho a intervenir en mi vida personal. Ah, ¿no? Respondió Paola alzando una ceja. ¿Y Camila? ¿No tengo derecho a preocuparme por ella? Sí, pero eso no es lo que estás haciendo. No vienes por Camila, vienes por mí, y lo sabes. Paola se recargó en el respaldo, como si esa respuesta no la sorprendiera. No lo niego. Siempre he estado por ti, mucho antes de que tú lo notaras. Cuando Monse se enfermó, yo era la que iba contigo al hospital. Cuando llorabas por las noches, era a mí a quien le escribías. Después de su muerte, yo fui la que estuvo ahí. Cuando te derrumbaste, cuando no querías levantarte, yo estuve, siempre. Gerardo bajó la mirada un segundo, pero luego la levantó otra vez, esta vez con más firmeza. Y te lo agradezco. Nunca lo voy a olvidar. Pero eso no te da derecho a reclamarme lo que hago con mi vida ahora. ¿Y qué estás haciendo con tu vida ahora, Gerardo? ¿Enredándote con una mujer que limpia baños? ¿Que duerme a 10 metros de tu hija? ¿A la que no conoces realmente? La conozco más de lo que crees, y mucho más de lo que tú quisieras. Paola se tensó. Por primera vez, bajó un poco la guardia. ¿Estás enamorado de ella? Gerardo no respondió al instante. Caminó unos pasos por la sala del estudio. Se detuvo frente a la ventana y habló con voz más baja. No lo sé, pero sí sé que no la quiero lejos. Paola se levantó. ¿Estás dispuesto a perder todo por ella? ¿Todo? ¿A qué te refieres con todo? A tu reputación, a la empresa, a Camila, a lo que construiste con mi hermana. ¿Estás dispuesto a tirarlo por una emoción? ¿Tirarlo? Repitió Gerardo dolido. ¿Tú crees que lo que construí con Monse se tira por besar a alguien? No me vengas con discursos baratos. Tú sabes cómo funciona este mundo. No vivimos en cuentos. Si alguien más ve ese video, si alguien más se entera, no va a importarle lo que sientas. Van a decir que abusaste de una mujer vulnerable, que te aprovechaste de tu posición. ¿Y sabes qué? Van a creerlo. Porque así funciona esto. Porque tú tienes todo, y ella, nada. Gerardo cerró los ojos un momento. Le ardía el pecho. Sabía que tenía razón en una cosa. Los demás no entenderían. No verían lo que realmente pasaba entre ellos. Solo verían lo que les convenía ver. ¿Por qué estás haciendo esto, Paola? Porque te amo, dijo sin rodeos. Gerardo se giró, desconcertado. ¿Qué? Desde hace años. Desde antes de que Monse se enfermara. Desde siempre. Pero nunca dije nada. Porque era su hermana. Porque no me atrevía. Pero ya no puedo quedarme callada mientras veo cómo te pierdes en algo que no tiene futuro. Gerardo se acercó a ella, despacio. ¿Y tú crees que esto que estás haciendo es amor? Es protegerte, aunque no lo entiendas. No, Paola, esto no es protección, es manipulación, y no lo voy a permitir. Entonces vas a arriesgarlo todo por Julia. Voy a arriesgar lo que sea con tal de no vivir una mentira. ¡No es una mentira!, gritó ella, por fin perdiendo el control.
Es la única verdad que has tenido desde que Monse se fue. Gerardo dio un paso atrás. Algo se rompió en el aire. Algo que ya no se podía reparar. Lo siento, Paola, pero tú y yo no somos eso que tú crees. Nunca lo fuimos. Paola lo miró, herida, pero detrás de esa herida todavía había fuego. Ese fuego que viene del orgullo más que del corazón. Entonces no digas que no te advertí. Haz lo que tengas que hacer, respondió él. Yo también sé defenderme. Paola agarró su bolso. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo un segundo antes de salir. A veces, la gente no cae por lo que hace, sino por con quién lo hace. Y se fue. Gerardo se quedó solo, sentado, respirando lento, como si acabara de salir de una tormenta. Una que, en el fondo, sabía que apenas estaba empezando. Julia despertó con esa sensación que no se puede explicar con palabras. Una presión en el pecho, un presentimiento, algo que le decía que tenía que tomar una decisión. Y tenía que ser hoy. Se quedó sentada en su cama varios minutos, mirando el suelo, con los pies descalzos, sin moverse. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido, pero en realidad, todo seguía avanzando allá afuera. Se escuchaban los trastes en la cocina, el paso de Lauro en el patio, el canto de un pájaro en la ventana. Todo seguía, menos ella. La noche anterior había escuchado parte de la discusión entre Gerardo y Paola. No palabras completas, pero sí lo suficiente. Desde su cuarto, con la puerta entreabierta, había sentido las voces subir, luego bajar, luego romperse. No necesitaba detalles. Ya sabía de sobra cómo actuaba la gente cuando algo les incomodaba. Y aunque Gerardo hubiera intentado defenderla, el hecho de que alguien como Paola tuviera ese poder, ese control, ese acceso, era demasiado. No quería poner a nadie en esa posición, mucho menos a Camila. Por eso, cuando todos estaban ocupados con sus cosas, Julia subió discretamente a la habitación de servicio, sacó su mochila vieja del closet, la puso sobre la cama y comenzó a guardar lo poco que tenía. 2 pantalones, 3 blusas, unos tenis desgastados, sus productos de higiene y un par de fotos escondidas en una libreta. Una de Mateo y otra de su hermana, la única familia que había tenido en la vida. No lloró. Ya lo había hecho muchas veces antes. Esta vez no. Esta vez solo sentía un vacío, pero tranquilo, como si la decisión no doliera porque era necesaria. Abrió un cajón y sacó una hoja de papel en blanco. Se sentó frente al pequeño escritorio junto a la ventana y con letra firme comenzó a escribir. Señor Gerardo, gracias por confiar en mí, por darme un lugar, una cama, una oportunidad. Me voy porque no quiero causarle más problemas. No lo hago por miedo, ni por orgullo. Lo hago porque me importa su hija, y me importa usted. No quiero ser motivo de conflictos, ni que mi presencia afecte su vida, su trabajo, ni su familia. Camila es una niña maravillosa. Cuidarla ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en años. Nunca la voy a olvidar. Le deseo lo mejor. De verdad. Julia. Dobló la hoja con cuidado y la dejó sobre su cama. Luego se puso su chamarra, ajustó las correas de la mochila y bajó por la escalera de servicio. Caminó rápido, con la cabeza baja. En ese momento, Camila estaba en su cuarto viendo televisión. Lauro afuera. Gerardo aún no llegaba de una reunión. Se fue por la puerta trasera. No miró atrás. Lauro fue el primero en notar que algo andaba mal. Subió a buscar a Julia para pedirle ayuda con una bolsa pesada y se encontró la habitación vacía. En la cama, la hoja doblada. Al principio pensó que era una nota de salida, que había ido a comprar algo, pero cuando vio que la mochila no estaba, lo entendió. Bajó corriendo a buscar a Gerardo, que ya había regresado y estaba en el estudio con el celular en la mano. Se fue, le dijo Lauro agitado. Julia se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, no está en su cuarto. Dejó una nota. Mire. Gerardo la leyó en silencio. Cada palabra era una piedra más en el estómago. Cuando terminó, se quedó quieto. No dijo nada. No preguntó. Solo sintió el golpe directo al pecho. Un vacío fuerte, repentino. Subió las escaleras como si buscara confirmar lo que ya sabía. Entró al cuarto de servicio. Todo estaba en orden, pero se notaba que ya no era un espacio ocupado. Era solo una habitación vacía. Volvió a leer la carta. Despacio. 2 veces. Se sentó en la orilla de la cama. Cerró los ojos. Respiró hondo. Camila llegó en ese momento, arrastrando su osito por el pasillo. «Papá, ¿has visto a Julia? No me ha leído el cuento.
Gerardo tragó saliva antes de responder. Salió, mi amor. No va a estar por unos días. ¿Por qué? Tenía cosas que hacer. Pero todo está bien. Camila lo miró con duda. No parecía convencida. Se quedó parada en la puerta un momento. Luego preguntó: ¿Le dijiste algo? Gerardo parpadeó. ¿Qué? ¿Tú le dijiste algo para que se fuera? No, mi amor. No, solo se fue. La niña bajó la mirada. No dijo nada más. Se giró despacio y regresó a su cuarto, en silencio. Gerardo sintió que el corazón se le partía. No sabía qué hacer. Parte de él quería ir tras ella de inmediato, buscarla, decirle que se quedara, que la necesitaba. Pero otra parte entendía por qué lo había hecho, y le dolía aún más, porque Julia no se había ido por cobarde, se había ido por amor. Esa noche, la casa estuvo completamente en silencio. Camila no pidió cuentos, no quiso cenar, se acostó temprano, abrazando su osito. Gerardo caminó de un lado a otro en su cuarto, como un león enjaulado, pensando, dándole vueltas, leyendo y releyendo la carta. Cada palabra lo pinchaba como una aguja. Pensó en llamarla, pero no tenía su número. Julia nunca había dejado nada más que su contacto de emergencia en el formulario de empleo. Todo lo manejaban en persona. Pensó en buscarla en el restaurante donde había trabajado antes, pero no sabía si seguía ahí. No sabía ni siquiera si ella quería que la encontrara, y si la obligaba a volver a una situación que le causaba dolor, y si la ponía otra vez en el centro del huracán. Pero también pensó en lo que había perdido, no solo a la empleada, no solo a la mujer que había soñado con un accidente y salvado sus vidas. Había perdido a alguien que le devolvía algo que no sabía que aún tenía: esperanza. Y eso dolía más que cualquier cosa. Los primeros días sin Julia fueron raros. La casa se sentía más grande, más vacía, más callada. Era como si alguien hubiera apagado algo adentro. No era un cambio drástico, no era que todo se viniera abajo de golpe, pero se notaba. En los pasillos, en las rutinas, en los pequeños momentos donde su presencia solía estar sin que nadie se diera cuenta. Camila fue la primera en notarlo. El lunes por la mañana, al bajar a desayunar, preguntó en voz baja: ¿Julia ya regresó? Gerardo le sonrió, con esfuerzo. Todavía no, mi amor. La niña no dijo nada más. Se sentó a desayunar, pero no tocó los hotcakes. Solo les dio vueltas con el tenedor. Ni siquiera se quejó de la fruta como hacía siempre. Terminó dejando el plato casi entero. El martes, cuando llegó de la escuela, se metió directo a su cuarto. No preguntó por nadie. No encendió la televisión. Solo se sentó en la alfombra, frente a su caja de juguetes, y se quedó viendo las muñecas como si ya no supiera para qué servían. Gerardo intentó hablarle. ¿Qué quieres hacer hoy? Podemos ir al parque si quieres. No. ¿Ver una película? No. ¿Invito a tu amiga Fernanda? No quiero jugar con nadie. Esa noche, Camila tuvo fiebre. Nada grave, solo unas décimas. El pediatra dijo que era viral, lo mismo de siempre. Pero Gerardo sabía que no era solo eso. Algo se estaba apagando en ella. No dormía bien. Se movía mucho por las noches. Murmuraba cosas. A veces lloraba dormida. El miércoles por la tarde, mientras Gerardo hablaba por teléfono en el estudio, escuchó un ruido seco arriba. Subió de inmediato y encontró a Camila en su cuarto, con la caja de colores tirada en el suelo y todas las hojas de dibujo regadas. ¿Qué pasó? La niña tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. No me sale nada. ¿Cómo que no te sale? El dibujo de Julia. No me sale su cara. Se me olvidó cómo se ve. Gerardo se le acercó y se agachó frente a ella. Claro que no se te olvidó. Está en tu cabeza. Aquí, le dijo tocándole la frente. Y aquí también. Le puso la mano en el pecho. Camila bajó la mirada. ¿Por qué se fue? Gerardo tragó saliva. Porque pensó que era lo mejor. ¿Para quién? Gerardo no supo qué responder. Se quedó callado. La niña lo miró, seria. ¿Tú le dijiste que se fuera? No. Entonces, ¿por qué no la buscaste? Gerardo respiró hondo. A veces, cuando alguien se va, hay que darle tiempo. A lo mejor ella necesita espacio. ¿Y si ya no quiere volver? No lo sabemos. Camila frunció el ceño. Yo sí lo sé. Ella me quiere. Y yo a ella. Me leía cuentos. Me preparaba pan francés aunque no le tocara. Me abrazaba cuando tenía miedo. ¿Tú haces eso? Gerardo se quedó en shock. No porque lo dijera con malicia. Camila no hablaba con enojo. Hablaba desde la verdad que los niños tienen cuando algo les duele. Tú eres mi papá, agregó. Pero ella me entiende. Eso lo destruyó. Gerardo se sentó en la orilla de la cama. Se cubrió la cara con las manos. No quería que Camila lo viera con los ojos rojos. Pero ya era tarde. Perdón, mi amor. Hago lo que puedo. Pero a veces también me equivoco. La niña se acercó y le puso la manita en el hombro. ¿Y si la buscamos? ¿Qué?
A Julia. Vamos por ella. Gerardo la miró. No sabemos dónde está, pero tú puedes encontrarla. Tienes coche, tienes teléfono, tienes dinero, puedes hacer todo. Él sonrió con tristeza. Ojalá fuera tan fácil. Camila se levantó, fue a su closet y sacó su mochila escolar. De uno de los bolsillos pequeños, sacó una pulsera de cuentas de colores, con un hilo rojo trenzado. Esto me lo hizo Julia. Dijo que si algún día me sentía sola, la mirara y pensara en ella. Pero ya no quiero mirarla. Quiero verla de verdad. Gerardo la abrazó, fuerte. Sentía que se le rompía el pecho. ¿Cómo explicarle a una niña que el mundo de los adultos era complicado, sucio, lleno de obstáculos invisibles? ¿Cómo decirle que a veces, aunque uno quiera hacer lo correcto, el miedo te paraliza? Te prometo que voy a hacer todo lo posible, le dijo, con la voz ahogada. Todo, Camila. Ella no respondió. Solo se quedó ahí, abrazada a él, respirando despacito. Esa noche, Camila se quedó dormida en su cama abrazando la pulsera. Gerardo bajó al estudio. No encendió luces. Se sirvió un whisky. Se sentó frente al escritorio y se quedó viendo la nota que Julia le había dejado. Me voy porque no quiero causarle más problemas, decía. Se la sabía de memoria. Y ahora, mientras veía cómo Camila se apagaba un poquito más cada día, entendía que la ausencia de Julia no era solo un vacío en su rutina, era un hueco en el corazón de su hija. Y eso sí que era un problema, uno que ya no podía ignorar. Gerardo no sabía por dónde empezar. Había pasado 2 días enteros revisando papeles de la oficina sin leer una sola línea. Iba y venía dentro de su propia casa como si estuviera atrapado, como si todos los rincones le recordaran que faltaba algo, o mejor dicho, alguien. Había dejado pasar tiempo esperando que todo se calmara solo, que las emociones bajaran, que Paola se distrajera con sus cosas, que Camila se adaptara, pero nada de eso había pasado. Al contrario, cada día era más claro que no podía seguir haciéndose tonto. Julia no se había ido porque quisiera empezar de cero. Se había ido para protegerlos, para proteger a Camila, para no causar más problemas, y él lo había dejado pasar. Hasta ahora, la mañana del jueves, después de ver a Camila dormida con los ojos hinchados por llorar en silencio, Gerardo se metió en su estudio, cerró la puerta con llave, tomó el celular y marcó un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había necesitado usar. Era el contacto de un viejo amigo suyo, Iván, que ahora trabajaba como investigador privado. Nada turbio, solo cosas legales, limpias, búsquedas, rastreos, información. ¿Iván? Gerardo, qué milagro. Necesito que encuentres a una persona. ¿Nombre completo? Julia Méndez. Vivía en mi casa hasta hace unos días. No dejó dirección. Solo una nota. ¿Tienes algún dato más? ¿Lugar de nacimiento? ¿CURP? ¿Algo? Solo sé que trabajaba antes en un restaurante en la colonia Juárez. Uno pequeño. Se llamaba La Esquina Verde. ¿Y por qué la buscas? ¿Hay algún problema legal? No, es personal. ¿Urgente? Sí, muy. Iván le pidió 2 días. Gerardo aceptó. Colgó con un nudo en la garganta. Sentía que estaba a punto de hacer algo que podía cambiar muchas cosas, no solo en su vida, sino en la de Julia, pero también sabía que si no lo hacía, se iba a arrepentir el resto de su vida. Esa misma tarde fue a ver a su abogado. No le contó todos los detalles, pero sí le explicó que necesitaba prepararse por si alguien de su entorno, y con eso se refería a Paola, intentaba armar algo legal en su contra. ¿Te preocupa una demanda por custodia? No ha pasado, pero podría pasar. Quiero estar un paso adelante. ¿Tienes pruebas de que eres un padre presente y responsable? Sí, todo. ¿Y tienes algo que te puedan usar en contra? Gerardo dudó. Luego fue sincero. Un video. Un beso con una persona que trabajaba en mi casa. El abogado lo miró en silencio. ¿Esa persona sigue viviendo contigo? No, se fue. Por eso quiero encontrarla. ¿Y la persona que tiene el video está dispuesta a usarlo? Sí. Si la empujan lo suficiente, lo hará. ¿Y tienes pruebas de que esa persona ha intentado manipularte? Tengo mensajes, grabaciones de voz, cosas que dicen más de lo que parece. El abogado tomó nota. Podemos armar algo. No te voy a mentir. No es fácil. Pero si ella intenta usar ese video como prueba para atacar tu capacidad como padre, podemos defendernos. Lo importante es no reaccionar con miedo. Gerardo salió de la oficina sintiéndose un poco más firme, pero igual de inquieto. Esa noche volvió a casa. Cenó con Camila en silencio, y le leyó 2 cuentos seguidos, aunque ella se durmió en el segundo párrafo del primero. Luego se quedó mirándola mientras dormía,
Le acarició el cabello con cuidado y se prometió que iba a encontrar a Julia. No sabía cómo, pero lo iba a hacer. Al día siguiente, Iván lo llamó temprano. «Tengo algo. No mucho, pero suficiente. La encontré». Gerardo sintió que el pecho se le apretaba. «¿Dónde?» «Puebla. Está trabajando en una fondita familiar. No es nada formal. Vive en una casa rentada con otras 2 mujeres. Todo muy discreto». «¿Estás seguro?» «Sí. La reconocí en una foto. No quise acercarme para no asustarla». «Mándame la dirección». «¿Vas a ir tú mismo?» «Sí. Esto tengo que hacerlo en persona». «Te doy un consejo», agregó Iván antes de colgar. «Si esa mujer se fue para protegerte, asegúrate de no presionarla cuando la veas. No la hagas sentir culpable por irse, porque si lo haces, no va a volver». Gerardo colgó sin decir nada más. Preparó una maleta pequeña, le pidió a Lauro que cuidara de Camila por un par de días, y salió rumbo a Puebla. Manejó durante 3 horas con el corazón a 1000. Iba pensando en qué iba a decirle, en cómo iba a mirarla, en si ella iba a querer verlo siquiera. Había tantas cosas que no se dijeron, tantas emociones colgadas en el aire. Al llegar, estacionó el coche frente a un local de comida modesto, pintado de azul celeste, con una lona blanca que decía «Comida casera Doña Lili». Había 3 mesas afuera. Un par de señoras comían sopes bajo una sombrilla. Adentro, la vio, Julia, de espaldas, recogiendo platos. Llevaba una coleta alta, un mandil blanco y una blusa de manga corta. Su cuerpo se movía con rapidez. Su cara estaba seria, pero cuando se giró para entrar a la cocina, lo vio. Gerardo se bajó del coche con las piernas temblando. Julia se quedó quieta. Lo miró sin moverse. Por un segundo, todo se detuvo. El ruido, el calor, la gente. Solo estaban ellos 2. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, en voz baja, apenas audible. «Vine por ti». Julia bajó la mirada. No parecía enojada, pero tampoco se veía feliz. «No deberías estar aquí». «Sí debería». «No, Gerardo. Esto ya no es tu espacio. Mi espacio es donde estás tú». Julia cerró los ojos. Tragó saliva. Su voz le salió entrecortada. «No digas eso». «¿Por qué?» «Porque si me lo dices, no voy a poder decirte que no». Gerardo dio un paso más. Se detuvo frente a ella. No la tocó. No la presionó. Solo habló despacio. «Camila no está bien. Desde que te fuiste se apaga más cada día. Y yo me estoy apagando con ella. No quiero que esto sea así. No quiero quedarme con la duda de lo que pudo ser». Julia tembló. No dijo nada. Solo lo miró. «Si me dices que te quedas, vuelvo mañana con una camioneta y te traigo. Pero si me dices que no, me voy ahora mismo y no regreso más». El silencio se hizo eterno. Julia miró sus manos, luego los ojos de Gerardo, después a la calle vacía, y respiró profundo. «Dame hasta mañana. Necesito pensarlo». Gerardo asintió. «Te espero», y se fue, sin presionar, sin exigir, pero con la esperanza colgándole del pecho como una cuerda floja, porque a veces una decisión difícil no se toma en caliente, se toma con el corazón en la mano, y los ojos bien abiertos. Julia no durmió. Intentó, pero no pudo. Dio vueltas en la cama, se levantó 3 veces al baño sin tener ganas, tomó agua aunque no tenía sed, y cada tanto miraba el techo como si ahí estuviera escrita la respuesta que tanto necesitaba. Tenía el corazón apretado. No era una sensación nueva, pero esta vez no tenía que ver con dolor o pérdida. Era otra cosa. Era miedo, sí, pero mezclado con una especie de esperanza que se colaba sin permiso. Había visto a Gerardo frente a ella otra vez. Había escuchado su voz. Lo había sentido tan real como siempre, pero distinto. Ya no era su jefe. Ya no era el hombre que vivía lejos de su mundo. Ahora era simplemente alguien que la estaba buscando de verdad, que se arriesgó a ir por ella, que le habló sin exigir, sin culpar, sin dramatizar, y eso la sacudía. Pensó en Camila, en sus ojos enormes, en su risa, en sus preguntas raras, en cómo la abrazaba sin pedir nada a cambio, en cómo la miraba como si fuera su persona favorita en el mundo. Pensó en las mañanas con pan francés, en las tardes leyendo cuentos, en las noches apagando la luz con un beso en la frente, pero también pensó en el miedo, en Paola, en lo que podía pasar si volvía, en la guerra silenciosa que se había abierto sin querer. Al amanecer, se sentó en la cama, se recogió el cabello con una liga vieja y se puso a escribir en una libreta que llevaba años usando para desahogarse. Escribió sin pensar, solo dejando salir todo. Cuando terminó, rompió la hoja. No porque no fuera sincera, sino porque ya no necesitaba escribirlo. Lo que tenía que hacerlo en persona. A las 10 de la mañana, Gerardo volvió a aparecer en la fondita.
Julia lo estaba esperando sentada en una de las mesitas de afuera, con el mandil colgado en el respaldo de la silla y una taza de café casi fría entre las manos. Él bajó del coche sin prisa, sin nervios. La vio ahí sentada y por primera vez en días sonrió de verdad. Se acercó despacio. Julia levantó la vista. «Ya sé lo que quiero hacer», dijo ella antes de que él hablara. Gerardo se quedó de pie frente a la mesa, sin saber si sentarse o no. Ella lo invitó con la mirada. «Voy a volver», dijo Julia sin rodeos, «pero con condiciones». Él asintió sin pensarlo. «Dime, no quiero secretos, ni de ti ni de mí. No más cosas ocultas. Si va a haber problemas, quiero que los enfrentemos juntos. No quiero cargar sola con lo que venga». «Te lo prometo», respondió Gerardo, mirándola directo a los ojos. «Y necesito tiempo», agregó ella, «para adaptarme, para entender qué está pasando entre nosotros. Yo no sé si esto es amor o algo parecido, pero sí sé que me importas, y que me importa Camila, y que no quiero seguir huyendo». Gerardo apretó los labios emocionado. «Yo tampoco. Y lo más importante», dijo Julia con los ojos un poco brillosos, «si en algún momento siento que esto pone en riesgo a tu hija, me voy otra vez, porque antes que cualquier cosa, lo único que quiero es que ella esté bien. Camila no va a estar bien sin ti». Julia bajó la mirada. Se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. «Entonces vámonos. Hoy mismo». Gerardo parpadeó. «¿Estás segura?» «Nunca estuve tan segura de algo en mi vida». Él quiso abrazarla, pero se contuvo. En vez de eso, se levantó y dijo: «Voy por la camioneta. Te ayudo con tus cosas». Julia entró al local. Habló con la señora que la había recibido en esos días oscuros. Le explicó que se iba, que le agradecía todo. La señora le dio un abrazo apretado, de esos que no necesitan palabras. Luego subió al cuarto, guardó su poca ropa en una mochila y bajó con paso firme. Antes de salir, se detuvo un segundo en la puerta. Respiró hondo. Volvió a mirar el lugar, y luego salió sin mirar atrás. El camino de regreso a la Ciudad de México fue tranquilo. Gerardo no quiso presionarla con preguntas. Julia miraba por la ventana, pensativa. Se notaba cansada, pero tranquila, como alguien que al fin dejó de pelear consigo misma. Camila estaba en su cuarto cuando llegaron. Julia no quiso que le avisaran. Solo subió las escaleras, con el corazón en la garganta, y se paró frente a la puerta. La abrió despacio. La niña estaba sentada en el piso, dibujando algo. Cuando levantó la mirada y la vio, se quedó congelada. Julia no dijo nada, solo sonrió. Camila se levantó, dejó los colores tirados y corrió hacia ella. La abrazó con tanta fuerza que a Julia se le salieron las lágrimas sin poder evitarlo. «¿Vas a quedarte?» «Sí», respondió. «Esta vez no me voy». Camila la miró desde abajo, con los ojos llenos de luz. «Te extrañé mucho». «Yo más». Desde abajo, en el pasillo, Gerardo escuchaba todo. Cerró los ojos un segundo, agradecido. Sabía que aún quedaba mucho por resolver. Pero en ese momento, con ellas dos ahí arriba, abrazadas, supo que todo estaba por empezar de nuevo. Y esta vez, con la verdad por delante. Pasaron 3 días desde que Julia regresó a la casa. 3 días donde las cosas empezaron a acomodarse, pero no del todo. Camila estaba más feliz, eso era evidente. Jugaba, comía, reía, dormía tranquila, sin pesadillas. Se notaba su cambio en cada rincón, como si alguien hubiera abierto las ventanas de su mundo y al fin hubiera entrado aire fresco. Gerardo, por otro lado, estaba distinto, más presente, más pendiente, pero también más callado. Se notaba que algo le daba vueltas en la cabeza, algo que no compartía. Julia lo percibía y lo entendía, pero también sabía que el silencio prolongado, tarde o temprano, termina por romper algo si no se habla. Una tarde, mientras Camila estaba en casa de una amiguita del colegio, Julia se acercó al estudio. Llevaba una taza de café en la mano y la sensación de que ya no podía seguir guardándose lo que venía sintiendo desde hacía tiempo. Tocó la puerta abierta y Gerardo levantó la vista, con ese gesto que mezclaba sorpresa y alivio. «¿Tienes un minuto?» «Claro, siempre». Julia entró y se sentó frente a él. Dejó la taza sobre la mesa sin tomar un solo sorbo. «Tengo que contarte algo. Es importante». Gerardo se enderezó en la silla. Sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo en su voz le dijo que lo que venía no era cualquier cosa. «Te escucho». Julia respiró hondo. No lo miraba directamente. Jugaba con sus dedos, apretándolos entre sí. «Hay algo que nunca te dije, no porque quisiera mentirte, sino porque no sabía cómo, porque yo misma tardé mucho tiempo en entenderlo, y porque cuando me di cuenta de lo que significaba, me dio miedo».
Gerardo la miraba con atención. No decía nada, solo esperaba. Hace unos años, cuando tenía 23, mi hermana menor murió en el parto. Fue algo repentino, inesperado. No teníamos idea de que estaba embarazada. O mejor dicho, yo sí lo sospechaba, pero ella lo negaba todo. Decía que solo había subido de peso, que estaba cansada por el trabajo, que no tenía tiempo de ver médicos. Gerardo frunció el ceño, sin entender hacia dónde iba la historia. ¿Tenía pareja? No, o al menos no una formal. Pero antes de morir, en medio de la confusión, me dijo un nombre, uno solo, y aunque nunca me lo confirmó, supe que era verdad, porque había detalles, porque todo coincidía, y porque ella no mentía cuando tenía miedo. El nombre que dijo fue el tuyo, Gerardo. El silencio que cayó en el estudio fue tan espeso que costaba respirar. Gerardo se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada encima. ¿Qué? Julia bajó la mirada. Tú y ella se conocieron una vez, en una fiesta. Fue algo rápido, según me contó. Ustedes no siguieron en contacto. Ni siquiera supiste que estaba embarazada. Ella nunca quiso decirlo. Y cuando murió, solo quedábamos el bebé y yo. Gerardo no podía creer lo que estaba escuchando. Se llevó una mano al rostro, luego la bajó, luego volvió a mirar a Julia como si necesitara que le repitiera todo. ¿Estás diciendo que Mateo era...? Sí, tu hijo. Gerardo se levantó de golpe. Caminó por el cuarto sin saber a dónde ir. Su cabeza era un torbellino. No podía juntar las piezas. Le temblaban las manos. No puede ser. No puede ser. Julia se levantó también, pero no lo tocó. Solo lo miraba desde donde estaba. Mateo tenía 5 años cuando murió. 5 años, Gerardo. Nunca preguntó por su papá. Yo le inventé una historia. Le dije que estaba de viaje, que algún día lo conocería. Pero ese día nunca llegó. Gerardo se sentó de nuevo, como si las piernas ya no le respondieran. Se cubrió la cara. No lloraba, pero respiraba como si le faltara el aire. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque ni yo misma lo entendí hasta que volví a verte. Hasta que vi a Camila, hasta que todo se cruzó. Después de su muerte, me cerré. Quise olvidarlo. Quise fingir que él era solo mío, pero no lo era. Era tuyo también. Y ahora, ya no está. Gerardo se quedó en silencio. Julia siguió hablando. No te lo estoy diciendo para culparte, ni para cambiar nada. Solo necesitaba que lo supieras. Porque a veces siento que esa conexión que tengo con Camila viene de ahí. Como si yo hubiera amado a uno, y ahora la vida me pusiera frente a la otra mitad. Él levantó la mirada. La tenía roja, cargada, deshecha. ¿Cómo era? Julia sonrió con tristeza. Intenso, travieso. Tenía una forma de mirar que te desarmaba. Cuando se reía, hacía un sonido muy raro, como un estornudo. Y le encantaba el pan con crema de cacahuate, aunque siempre terminaba todo embarrado. Gerardo se tapó la boca con la mano. Cerró los ojos. No podía más. Me perdí todo. Julia caminó hacia él. Esta vez sí lo tocó. Le puso una mano en el hombro. No con pena, con cariño. No es tu culpa. Fue una historia mal contada desde el inicio. Nadie te dio la oportunidad de decidir. Él la miró, con una mezcla de dolor y gratitud. ¿Tú lo sabías cuando trabajabas aquí? Lo empecé a sospechar. Después lo confirmé, pero no supe cómo decírtelo. Tenía miedo de perder lo poco que había construido contigo y con Camila. Tenía miedo de que pensaras que estaba jugando contigo, que me había acercado por conveniencia, por lástima. Gerardo negó con la cabeza. Nunca pensaría eso. Julia sonrió apenas. Lo sé, pero igual me daba miedo. Se quedaron así un momento, en silencio, uno frente al otro, con una verdad enorme en medio de los dos, una verdad que lo cambiaba todo, pero que también lo unía más. Gerardo respiró hondo. No sé cómo seguir después de esto, ni yo, respondió Julia, pero aquí estoy. Y en ese instante, sin decir más, Gerardo se levantó y la abrazó, no como alguien que busca consuelo, sino como alguien que acaba de recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido. El día siguiente amaneció en silencio. No por tristeza, sino por respeto. Como si la casa supiera que algo muy fuerte había salido a la luz y que todos necesitaban respirar antes de hablar. Julia se despertó temprano. No se había desvelado, pero había dormido raro. No mal, solo raro. Como si su cuerpo aún no terminara de entender que todo lo que había ocultado por años ya no estaba dentro de ella. Ya no era un secreto, ya no era una carga. Ahora era una verdad dicha, limpia, dolorosa pero libre. Bajó a la cocina y se puso a preparar desayuno como si fuera un día cualquiera. Pan, fruta,
café, jugo para Camila. Gerardo apareció 20 minutos después. Llevaba una camiseta sencilla y los ojos un poco hinchados. No parecían de desvelo, sino de haber llorado en silencio, como cuando uno llora solo porque necesita hacerlo. Se acercó a Julia y le dio un beso en la cabeza sin decir nada. Ella sonrió sin voltearlo a ver. No hacía falta hablar. Lo que habían compartido la noche anterior no necesitaba más explicaciones. Camila bajó después, con su bata de conejitos, la cara medio dormida y el pelo parado como siempre. Pero cuando vio a Julia en la cocina, se le iluminó el rostro. Se acercó y la abrazó por la cintura. «Soñé contigo», dijo. «¿Sí? ¿Qué soñaste?» «Que estábamos los tres en un parque, haciendo un picnic. Había una cobija, jugo de naranja, sándwiches y un perrito blanco». Julia rió. Gerardo también. «Hay que hacer ese picnic un día de estos, ¿no?», dijo él. «Sí», respondió la niña, «pero con el perrito». Ese mismo día, después del desayuno, Gerardo pidió que nadie lo molestara en el estudio. Hizo algunas llamadas, habló con su abogado, con una persona de la oficina, con un contacto en un despacho familiar. Se movió con calma, pero con firmeza. Ya no tenía miedo de que las cosas explotaran. Lo único que quería ahora era vivir tranquilo, y que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a usar su pasado o el de Julia en su contra. Por la tarde, cuando Camila estaba haciendo tarea en su cuarto, Paola llegó sin avisar, como siempre, como si todavía tuviera llaves invisibles para entrar cuando quisiera. Esta vez Gerardo la recibió en la sala. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Y con Julia. Conmigo puedes hablar, con ella no. ¿Por qué no? Porque ya no tienes ningún tipo de autoridad aquí, ni moral, ni personal, ni emocional». Paola frunció el ceño. «¿Eso crees?» «Eso lo sé». Ella se cruzó de brazos. «¿Y qué vas a hacer con el video?» «Guardarlo, como una prueba de hasta dónde fuiste capaz de meterte en mi vida sin permiso». «¿No vas a negarlo?» «¿Para qué? No cometí ningún delito. No abusé de nadie. No violé ninguna ley. Me enamoré. Eso fue todo». Paola lo miró como si no lo reconociera. «Tú no entiendes, ¿verdad? No es sobre leyes, es sobre imagen, sobre cómo te van a ver, sobre cómo pueden usar eso contra ti, contra Camila». Gerardo sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Ya hice lo necesario. Hablé con mi abogado. Preparé todo. ¿Quieres guerra legal? Dala. Yo también tengo mis pruebas. Tengo grabaciones tuyas, tengo mensajes, tengo testigos. Ya no soy el mismo que podías manipular hace años». Paola se quedó callada unos segundos. Luego lo miró con otra cara. No la de enojo, la de derrota. «¿Vas a dejar todo por ella?» «No dejo nada. Con ella lo recupero todo». Paola se dio cuenta de que había perdido. No la pelea, lo que había soñado, lo que había querido. Gerardo ya no era suyo. Nunca lo fue, en realidad. Pero ahora ni siquiera le quedaba la ilusión. Dio un paso atrás, agarró su bolso, y antes de salir dijo: «No me odies, no te odio, solo no quiero verte más». Paola se fue sin hacer escándalo. Esta vez sí cerró la puerta con cuidado, como si supiera que no iba a volver. Esa noche, Julia bajó al estudio con una cobija en los hombros. Gerardo estaba en el sillón, con una copa de vino. Al verla, le hizo un gesto para que se acercara. Ella se sentó a su lado. No hablaban, solo respiraban. «¿Sabes algo?», dijo él después de un rato. «Cuando perdí a Monse, pensé que nunca más iba a sentir esto. Esta calma, esta certeza». «¿Qué certeza?» «La de que estoy justo donde tengo que estar». Julia lo miró. Le acarició la mano con la yema de los dedos. «Yo tampoco pensé que me volvería a sentir en casa». Camila bajó en ese momento, despeinada, medio dormida. «¿Me puedo quedar aquí?» «Claro», dijeron los dos al mismo tiempo. La niña se acostó entre ellos. Gerardo le acomodó la cobija. Julia le besó la frente. Y se quedaron así, los tres, en silencio, mirando nada, sintiéndolo todo. Afuera la ciudad seguía. El ruido, el tráfico, las luces lejanas. Pero adentro de esa casa, por fin, había paz. Una paz de verdad, de la que no se compra, de la que cuesta, de la que se construye con cada paso, cada lágrima, cada verdad dicha a tiempo. Y aunque la historia no terminaba ahí, aunque aún quedaban cosas por resolver, en ese momento, los tres sabían que lo peor ya había pasado, y que ahora sí, podían empezar de nuevo, sin miedo, sin esconderse, juntos.